Bueno, ahora sí, buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias por unirse nuevamente a este webinar del 23 de abril. Em, bueno, vamos a hacer un pequeño repasito como hacemos siempre, unos mensajes parroquiales de lo que es nuestro grupo, nuestra comunidad. Em, Primero y principal, todos los canales donde nos pueden encontrar, ¿sí? Principalmente en PAS, la Asociación Profesional de SQL Server, ahí se pueden crear un usuario con su correo. Es totalmente gratuito, desde luego. Y después están todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Meetup y también nuestro canal de YouTube. Esas son todas las vías por donde pueden contactarnos, cualquier consulta, duda, ¿sí? Les sugiero que se inscriban en alguna de ellas, así nos mantenemos comunicados. Bien, próximos eventos, el que nos convoca hoy, lo tenemos a Javi Londonio, que va a estar hablando de integración multiplataforma. Luego, más hacia las 20 horas, vamos a estar algunos speakers de Latinoamérica en una sesión abierta tipo bar, donde vamos a estar discutiendo novedades de Azure o proyectos. Así que bueno, también después podemos compartir ahí en el Meetup, está la URL para inscribirse. Y la semana que viene vamos a estar con Maxi Acoto, ¿sí? Con todo lo que es herramientas para desarrollo en SQL Server. Esas son las próximas actividades del capítulo. Con respecto a las sesiones anteriores, ya se encuentran todos los recordings acá en nuestro canal de YouTube, así que los invito también, si se los perdieron o tienen ganas de rever alguno de los contenidos, ahí están. Y adicionalmente tenemos un repositorio de GitHub donde vamos a estar poniendo todo lo que son presentaciones, materiales, script, demos, todo va a estar ahí de cada una de estas charlas que estuvimos dando. Y por último, y para no robar más tiempo y ya dejarlo en manos de Javier, al final de la sesión yo les voy a estar enviando un formulario, un pequeño formulario con 6, 7, 8 preguntas, que es más que nada para recibir el feedback del lado de ustedes. Les pido el enorme favor de completarlo porque nos sirve tanto a nosotros los organizadores como a los speakers, para que tengan el feedback de ustedes, si estuvieron bien, si estuvieron mal, qué tienen ganas de ver, corregir. Y desde luego, y acá abro la posibilidad, digamos, y el pedido para que aquellos que tengan ganas, también pasarse de este lado y contar algo, ¿sí? En alguno de estos webinars, ya que es lo único que podemos hacer en estos tiempos de cuarentena. Estamos con los eventos virtuales, así que si alguno tiene ganas de contar algo, algún proyecto, una idea, lo que fuese, bienvenido, nos contactan y agendamos una sesión por acá. Así que más que bienvenidos a participar de lo que es esta comunidad. Bien, sin adentrarnos más, lo voy a dejar en manos de Javier. Javier, gracias por este tiempo, por la presentación. Yo me quedo por acá, voy a estar moderando y también va a estar moderando Lucas Fernández. Así que cualquier pregunta, consulta, duda, disparen por el chat y hacia final de la sesión abrimos micrófono por si hay más consultas también. Así que bueno, Javier, todo tuyo. Te paso el comando. Bien. Gracias, Mariano. Bueno, antes que nada, Adelante. buenas tardes a todos y bienvenidos. Gracias por su tiempo, por estar acá y bueno, por acompañarnos. Igualmente, aprovecho para darle las gracias a Mariano y a toda la comunidad por, bueno, aún bajo estas circunstancias, seguir organizando todos estos eventos y seguir compartiendo contenido con la comunidad, que es súper importante en estos momentos. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla, la presentación? Ahí tenemos Bien. confirmación, así que adelante. Bien, bueno, como dice Mariano, mi nombre es Javier, soy ingeniero de sistemas, tengo aproximadamente 12 años trabajando en el área de tecnología y soy asistente frecuente a este tipo de eventos. Normalmente, los últimos años estuve como asistente y como dijo Mariano al final de la introducción, siempre dejó abierta la posibilidad para que podamos presentar algo que contar. Pienso que
parte del valor que agrega a las comunidades es la experiencia que tiene cada persona. Entonces, siempre que iba a estos eventos, me quedaba como la curiosidad de decir, oye, me gustaría en algún momento tener la oportunidad de presentar algo, tener la oportunidad de contar qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Entonces, bueno, en los últimos años he tenido la oportunidad de participar como speaker en algunos eventos. Esta era una charla que teníamos preparada para hacerla en el último evento presencial, pero bueno, dadas las circunstancias, se pospuso. Y bueno, estoy acá para contarle esta experiencia. Básicamente lo que les quiero contar o de los que les voy a hablar es cómo mi perfil se ha visto envuelto en todos estos cambios, ¿no? Yo empecé trabajando como desarrollador después de desarrollar un tiempo en Visual Basic 6.0, pasé a hacer lo que es DBA. Trabajando como DBA tuve la oportunidad de estar en equipos de BI y de administrar 2, 3 servidores con 20 bases de datos. Después pasé a un equipo de operaciones global donde, bueno, me enfrenté con más de 20.000 instancias, con todas las configuraciones que se puedan imaginar, también un poco de cloud. Y bueno, recién estoy cambiando mi perfil a lo que es la parte de datos. Y bueno, durante toda esa transición, pues me he conseguido con una serie de desafíos, digamos, con una serie de problemas que para poderlos resolver o para poder llegar a esto, eh, he necesitado una serie de herramientas. Inicialmente, como les comentaba, trabajaba a lo que era orientada a la plataforma Microsoft y ahora desde el rol que estoy ocupando, trabajo con otras plataformas, con otros sistemas operativos, trabajo con diferentes proveedores y bueno, he necesitado estas herramientas para hacerlo. Por esto es el nombre de esta plataforma. Un poco acerca de quién soy y qué hago. Me llamo Javier Londoño, actualmente me desempeño como ingeniero de datos. Como les decía, vengo de un equipo de operaciones donde nos enfocamos prácticamente en lo que era SQL Server, tanto on-prem como en cloud. Y ahora estoy en todo lo que tiene que ver con la parte de datos. También, bueno, en mi tiempo libre me dedico enseño, soy instructor y enseño lo que es la parte de SQL Server, un poco de MySQL, un poco de Linux. Estoy como voluntario en lo que es el capítulo de SQL Pass y en lo que es la educación formal. Soy ingeniero de sistemas. Estoy cursando actualmente una maestría en tecnología informática y comunicaciones, más que todo para poder obtener un mix entre lo que son las habilidades técnicas y estas habilidades de gestión, digamos, que por el perfil o por los tipos de roles que he ocupado, las tenía como de un lado. Entonces, bueno, vi la oportunidad acá, en esta maestría, tuve una materia, tuve un par de, digamos, de acercamiento a lo que es la parte de Data Science, lo que me gustó bastante y me llevó a la curiosidad de, bueno, buscar un poco más allá. Así conseguí lo que es una diplomatura en Data Science en la Universidad Austral. Y bueno, gracias a eso tuve la oportunidad de cambiar mi perfil a ocupar la posición en la que estoy en este momento. También, bueno, estoy certificado en lo que es ITIL, lo que me da una perspectiva un poco más amplia de lo que son los procesos de tecnología, o sea, a dónde asistir, cómo manejarlo y cómo poder mantener una mejora continua en todos estos procesos. Eso por la parte de mi educación formal. Soy venezolano y tengo 4 años viviendo en Argentina. Seguramente se dieron cuenta ya por el acento. Ahora, respecto a qué me dedico, qué estoy haciendo, les voy a contar primero más en detalle dónde estaba, como para poder entender cómo ha sido el cambio que ha enfrentado mi perfil y hacia dónde estoy yendo en este momento. So, bueno, me dedico inicialmente hasta hace 3 o 4 años, estuve en un equipo de operaciones, donde básicamente nos encargamos de lo que es toda una plataforma SQL Server. Teníamos, bueno, una plataforma amplia y bastante extensa, distribuida a nivel geográfico. Teníamos servidores, digamos, en cualquier localización que se pudiesen imaginar. Mi equipo en aquel momento estaba distribuido en 3 regiones. Esto es un esquema que se conoce como Follow the Sun, que básicamente la idea es mantener un soporte 24/7. Estamos divididos en una región de América, que es la que representábamos nosotros, una región de IMEA, que es la parte de Europa, donde habían miembros del equipo que estaban en Madrid, que estaban en Países Bajos, que estaban en Barcelona, y bueno, lo que es la parte de Asia y Pacífico, donde teníamos compañeros en Singapur, todo lo que tiene que ver la parte de Asia. La idea de esta configuración o de este tipo de equipos es que una vez que se cierra el turno o el shift en una región, hay otra región que está esperando para continuar. Y una vez que esa región está cerrando el turno también, le va haciendo el pase a la siguiente.
La idea de esto es mantener un soporte 24/7, lo que daba, bueno, una dinámica súper interesante porque en horas de la mañana podíamos estar trabajando con un servidor de Asia que tenía algún tipo de problema y en la tarde, bueno, podríamos estar con algo de Europa. También eso traía una serie de desafíos porque a veces teníamos solicitudes donde, por ejemplo, teníamos que, no sé, verificar el consumo de espacio en disco en toda una región. Entonces estamos hablando de que eran aproximadamente 100, 120 servidores. Entonces no es lo mismo hacer esta operación conectándose servidor por servidor y revisando lo que es el espacio en disco disponible para cada uno de esos y hacerlo 200 veces, pero una tarea que te iba a llevar mucho tiempo. Entonces fue allí donde tuvimos que empezar a buscar, o lo que me despertó la curiosidad de cómo, bueno, cómo podría optimizar ese proceso, cómo podría hacerlo bien, pero con un poco más rápido, ¿no? O sea, no pasar una hora o 5 horas o pasar todo un turno haciendo cosas manuales y obtener el mismo resultado. También, bueno, teníamos lo que es tareas que se dejaban ejecutando en la noche y al otro día tenía que venir otro especialista para hacer la revisión. Entonces, bueno, en toda esta dinámica, en toda esta infraestructura que les estoy comentando, fueron surgiendo esas necesidades y todas estas herramientas de las que les voy a hablar. Esto por la parte de lo que venía haciendo. Ya hoy en día pasé a lo que es un equipo de data management, donde tengo la oportunidad de hacer otro tipo de trabajo. Si bien sigo teniendo contacto, sigo trabajando con lo que son las bases de datos y lo que es toda la plataforma de datos, en este momento tengo la oportunidad, bueno, de participar en lo que es la definición de esas plataformas. Si de repente tenemos que generar un data warehouse para guardar información de una fuente en específica, yo participo con los equipos para hacer esta definición, para sugerir cuáles serían las mejores opciones, si la mejor opción sería algo en cloud, si sería algo on-prem, si comparar lo que son los múltiples proveedores. También participo en lo que son los procesos bueno, de definición para integrar esta data, o sea, qué herramienta nos conviene para extraer, si es una fuente que está en la nube, cuál sería el ETL más conveniente para hacerlo, cuál sería, si sería una herramienta local o sería una herramienta en cloud. También trabajo en lo que es la parte del procesamiento de data. Normalmente, dependiendo de la fuente, hay data que no viene limpia, digámoslo de esa manera. Entonces, yo también participo en lo que es la definición de esa data. O sea, a veces tenemos fuentes que no sé, nos devuelven, por ejemplo, un JSON y ese JSON para que lo puedan procesar otros equipos, como lo que es la parte de visualización o la parte de data science. Nosotros tenemos que hacer un trabajo con esa data. O sea, tenemos que dejarla en un formato que sea legible y que sea más sencillo. Y bueno, tengo la oportunidad de participar en eso. También, bueno, lo que es la parte de la arquitectura. Si necesitamos extraer información para generar un tablero, para también, como les decía anteriormente, para entrenar algún modelo, nosotros hacemos la definición de cuáles van a ser las estructuras donde están. Voy con el cliente o con el propietario de ese proceso con el que está y hago el levantamiento, la definición de, bueno, qué estructuras se necesitan y cuáles son las características que tiene que tener esa estructura. En este caso, haciendo la definición, un punto importante es que no se trata de una o dos tablas, o sea, estamos hablando de arquitecturas donde, por ejemplo, un diseño puede tener 70, 80 tablas. Entonces, hacer este trabajo de forma manual por la vía regular como clic derecha y crear toda todas estas tablas va a ser una tarea que nos va a llevar muchísimo tiempo. Y bueno, también tengo la oportunidad de participar cuando los equipos de visualización tienen algún tipo de problema, les falta alguna columna, algún tipo de dato no es consistente. Tenemos que darle soporte para homologar la data y llegar a lo que ellos necesitan. Y bueno, finalmente, también, como les comentaba, me involucro con lo que son los equipos de Data Science. En este caso, tengo más un rol de lo que es la parte de data que de la parte de entrenamiento de modelos y toda esa cosa. Yo lo que hago es preparar la data, o sea, agruparla, cerrar lo que son las brechas entre los valores que no están incompletos, hacer un complemento de la data y, bueno, prepararla de forma tal que sea más legible y que el modelo la pueda entender. Entonces, ahora bien, todo este cambio y todas estas cosas que yo he venido haciendo, pues se me han presentado una serie de problemas, o sea, una serie de, digamos, de desafíos o cuestiones que en algún momento no las estaba, no las tenía en el escenario. Entonces, para poder superarlo, me dediqué a investigar, puse a revisar y bueno, encontré que hoy en día toda esta dinámica está llevando a que múltiples empresas estén generando lo que son, lo que estén dejando a disposición
ciertas herramientas para poder cubrirlo, no importa desde qué plataforma estés trabajando. O sea, yo podría estar trabajando con Linux, podría estar trabajando con Mac, y empresas como Microsoft, por ejemplo, están dejando a disposición una serie de herramientas para poder trabajar. ¿Cuáles han sido los desafíos que me he encontrado durante toda esta transición o todo este proceso? Bueno, primero que todo, hay algunos clientes o hay algunos proyectos que se manejan solo con lo que son plataformas on-prem, pero no solamente de un solo proveedor, no solamente de Microsoft, también se encuentran plataformas IBM, plataformas Unix, Linux y cualquier otros proveedores. Hay plataformas que están 100% en cloud, y cada una de estas necesidades o estos desafíos requieren de ciertas herramientas, porque las mismas herramientas que utilizo para trabajar on-prem, si bien hay algunas que funcionan de manera híbrida, digamos, yo me podría conectar tanto al on-prem como en cloud, al cloud, hay otras que no me funcionan. Entonces, eso ha representado un desafío. También lo que son plataformas híbridas, tienen parte, no todos los clientes se animan a subir lo que son todos sus procesos, lo que es toda su plataforma, lo que es la parte del cloud, así que deciden dejar una parte lo que es local y una parte los llevan a la nube. Entonces, todo eso requiere hacer esas integraciones, requiere de ciertas herramientas. También, bueno, nos encontramos de que hay clientes o hay proyectos en los que utilizamos como herramienta principal o como proveedor principal Azure, pero la redundancia o lo que son la contingencia lo tienen en un proveedor distinto. Nos encontramos también con lo que son multiplataformas, diferentes sistemas operativos, diferentes versiones, y todo eso, bueno, requiere de algunas herramientas. Así que en todo ese cambio, en toda esta infraestructura con la que yo me he podido encontrar, las herramientas que me han sido de ayuda o lo que he podido para poder resolver todo esto han sido, bueno, una de esas, o la primera con la que estuve trabajando, es el Windows Subsystem for Linux, que no es más que un pequeño programa que viene por default en las características del Windows, que te permiten tener como un pequeño núcleo de Linux dentro del mismo Windows. O sea, si bien yo podría ejecutar, sigo trabajando con mi Windows que ya conozco, pero voy a tener una opción para hacer ciertas operaciones. Ya más adelante les voy a explicar en detalle cada una de estas. Otra herramienta que me ha sido también de utilidad es el Azure Data Studio. Hay situaciones donde, por ejemplo, si yo soy un usuario Linux y por alguna directiva o por alguna decisión de negocio tengo que empezar a trabajar con una plataforma como SQL Server o como Azure, pero no quiero cambiar mi sistema operativo. Bueno, Microsoft tiene a disposición una herramienta que se llama Azure Data Studio, que es, digamos, un par de lo que es el Management Studio, que será una herramienta de administración que te permite conectarte a esas plataformas tanto en Azure como en las plataformas locales. Te permite ejecutar una serie de operaciones y, bueno, tiene una funcionalidad bastante interesante. Otra herramienta que me encontré en el camino y que me ha sido de gran ayuda, y bueno, es uno de los tópicos que he tocado en otros eventos, es PowerShell. Todas estas herramientas que les estoy mencionando son herramientas que funcionan en múltiples plataformas. El Azure Data Studio es una herramienta que podrías instalar tanto en Linux como en Windows como en Mac. Lo mismo pasa con PowerShell. Son herramientas free, que también es importante, porque una de las preguntas, por ejemplo, muchos de mis alumnos me preguntan a veces: profe, pero ¿cómo hago para aprender si yo todavía no tengo un trabajo formal donde tengan la licencia, donde tengan las herramientas para poder yo incorporarme en el mundo? Entonces, bueno, hay una serie de herramientas que, si bien requiere licenciamiento, se está orientando mucho, se está abriendo mucho lo que son las puertas para este tipo de herramientas. Entonces, podemos utilizar un Azure Data Studio en cualquier plataforma sin tener que comprar una licencia. Lo mismo pasa con PowerShell, que es un lenguaje de programación, también podríamos utilizarlo. Tenemos Visual Studio Code, que es una versión gratuita para nosotros poder desarrollar. Cada una de estas herramientas se las voy a explicar más en detalle. Y bueno, finalmente otra herramienta que también es muy interesante y la agregué acá porque a diferencia de las otras herramientas que tengo acá, es algo que no requiere instalación, que no requiere mantenimiento, sino es una funcionalidad que va a estar directamente en el portal de Azure. Entonces, bien, vamos a comenzar con cada una de estas herramientas. De todas las herramientas que les mencioné anteriormente, voy a empezar con la más sencilla, o digamos con la que menos impacto tiene, que sería el Windows Subsystem for Linux, que básicamente es, bueno, esto es una capa de compatibilidad Linux, es un programa que se instala en mi Windows, en el que ya he venido trabajando. Te va a proporcionar, bueno, una línea de comandos para poder acceder a una serie de herramientas típicas que se consiguen en Linux, como el AWK, el set y todas esas funcionalidades incluyendo el batch, que es la herramienta, digamos, que
que le da más valor a este programa que tenemos acá. Funciona como una alternativa ligera a lo que son las máquinas virtuales. Esto, al ser un programa, un simple ejecutable, el consumo de lo que es memoria, lo que es disco, lo que es CPU, va a ser bastante bajo. Otra particularidad que les voy a ofrecer es, bueno, es que es una opción dual, o sea, no tengo que desprenderme de mi Windows, porque es la versión que conozco, sino que simplemente hago la configuración que necesito, descargo esta herramienta y puedo trabajar con las dos al mismo tiempo, digamos. En tiempos anteriores lo que hacíamos era generar una nueva partición generar una nueva partición en el disco duro, sobre esa partición instalar una versión de Linux que queríamos y bueno, rezar para que saliera bien, porque si se rompía algo, no solamente íbamos a romper el Windows, sino también podríamos romper el Linux. Entonces, bueno, con esta opción estamos dejando de un lado esa alternativa que quizás requería un poco más de conocimiento. En este caso vamos a tener la posibilidad, si trabajamos en proyectos que son mixtos, digámoslo de alguna manera, si tengo proyectos que requieren de Linux o de Windows, voy a poder contar con esas dos herramientas. Ya les comento acá o menciono que tiene un bajo impacto porque no les va a afectar en nada las otras herramientas que ustedes tengan. Si tienen, no sé, .NET, si tienen herramientas que son propias del Windows, no se van a ver afectadas con este pequeño programa. Y realmente los requerimientos son bastante básicos. Ahora bien, ¿cómo hago la instalación de esto? Al final de la charla tengo preparada unos demos o tengo preparada algunos ejemplos para que vean cómo funciona cada uno y qué podríamos hacer con cada una de estas herramientas. Por ahora les voy explicando, digamos, las características principales y cuál ha sido mi experiencia con estas, y después vamos a ver en vivo algunas de estas opciones. ¿Cómo puedo hacer para instalarlo? ¿Qué necesito para poder trabajar con esta herramienta? Lo primero que tendría que hacer es, bueno, verificar que la versión de mi sistema operativo sea compatible con esta característica. Si tengo una versión que es muy vieja, digamos, no me va a funcionar. O sea, tengo que fijarme que tenga al menos esta versión para el caso de lo que es Windows 10. Si tienen un sistema operativo distinto, es compatible, pero tendrían que verificar en la página de Microsoft cuáles son las versiones oficiales. Esto está cambiando constantemente. Siempre la recomendación o la buena práctica es que al momento de que yo necesite instalar una herramienta, ir a la fuente oficial. Hay muchos blogs y hay muchos lugares donde está esta información, que si bien algunos te proporcionan información excelente y de buena calidad, a veces hay algunos links que están descontinuados, que no se siguen actualizando. Entonces, siempre la recomendación o la buena práctica es ir directamente a lo que es la página de Microsoft, y sobre esta página, bueno, verificar cuáles son las características, cuáles son las nuevas features que han ido agregando y todas estas funcionalidades. Una vez que confirmé que mi versión es compatible con esta herramienta, lo que debería hacer es ir a la opción de panel de control, Windows, características de Windows, bueno, habilitar esta opción, Windows Subsystem for Linux, aplicar OK, bueno, me va a pedir reinicio, y una vez que esté el reinicio, voy a poder instalar la versión. También lo podemos hacer a través de la línea de comando, utilizando una terminal de PowerShell. Esto sería el comando que se necesita. Y bueno, una vez que ya hice el reinicio y que ya tengo estos prerequisitos, simplemente me dirijo a lo que es la página de la Microsoft Store, que vienen todas las máquinas de Windows 10. Y bueno, puedo elegir entre la versión que yo necesito, o sea, entre las versiones más comunes o las versiones que más se utilizan. Está, bueno, Ubuntu, que sería esto no es, o sea, para aclarar, esto no es con esto no se va a sobreescribir el sistema operativo que tenemos, ni se va a crear una partición nueva. Esto simplemente lo que va a hacer es que va a instalar un pequeño programita, un .exe de hecho, que va a tener sus librerías y bueno, que va a simular o que te va a tener como un pequeño núcleo de ese Linux. Y eso te va a dar acceso a las principales características de Linux. Vamos a poder crear scripts en lo que es Bash, vamos a poder hacer operaciones con archivos de texto. Y bueno, esas operaciones que quizás desde el lado de Linux te dan una alternativa más rápida, una alternativa para trabajarlo en lugar de Windows. También podría, bueno, instalar SUSE Linux, Debian puro, o podría también trabajar con Kali Linux. Esas son las versiones más comunes. Si buscas en la tienda con más detalle, seguramente vas a encontrar un montón de versiones, pero las más estables y digamos las más comunes son estas que están acá. Para el caso de la demo que preparé, vamos a hacer todo con Ubuntu, por ser, digamos, el sistema operativo que es más común y digamos que te da una transición más sencilla entre Windows y Linux, por decirlo de una manera. Bien, esto por
la parte de Subsystem. Esta es la herramienta, digamos, que menos impacto tiene o menos invasivo, digamos, por decirlo de alguna manera, porque voy a seguir trabajando en mi zona de confort, voy a tener lo que es mi sistema operativo Windows con todas mis instalaciones, con todas mis herramientas comunes, pero si necesito hacer alguna cosa en Linux, voy a tener esta alternativa. Es particularmente útil cuando de repente tenemos una herramienta o tenemos una aplicación que funciona solamente en Linux y queremos portar lo que es Windows, especialmente útil para lo que son los desarrolladores. Hay algunas páginas web, hay algún tipo de script. Yo, por ejemplo, lo utilizo para lo que son los scripts. Como decía anteriormente, tengo la posibilidad de interactuar con otras plataformas de datos como Oracle, como Postgres, como cualquier otro manejador, donde el core o el server donde están instalados son Linux, y a veces necesito ejecutar operaciones y, bueno, pasar archivos entre un sistema y otro, a ver si te genera ciertos problemas con lo que es el encode. Entonces, esta opción lo que me permite es manipular o trabajar con esos mismos archivos sin afectar lo que es el encode. Porque para este subsystem yo voy a estar trabajando dentro de un kernel de Linux. Incluso todos estos archivos, todos estos batch que se hagan dentro de esta pequeña aplicación, lo vas a poder portar a cualquier sistema Linux y va a ser transparente. O sea, no vas a tener este problema de conversión. Tampoco vas a tener que hacer algún trabajo adicional o a tener que hacer algún procedimiento adicional para que el encode no te vaya a cambiar entre una versión y otra. Entonces yo diría que esa es el valor que agrega esta herramienta. Ahora bien, pasando a la segunda, ya vamos a salir. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se vería la instalación de una vez que lo tenga instalado, una vez que finalice el proceso. Lo que voy a tener es una opción. Voy a buscar en mi menú de inicio y voy a encontrar lo que es una aplicación nueva que se llama Ubuntu. Si instalé Kali o instalé cualquier otra versión, lo buscaría con el nombre que está acá y, bueno, eso me va a levantar una pequeña línea de comandos como esta, donde voy a poder crear usuarios y hacer múltiples operaciones como si estuviese trabajando directamente desde un Linux. Ahora bien, eso por la parte de la primera opción, que digamos es la menos invasiva, la que menos cambio representa. La segunda opción o la segunda herramienta con la que estuve trabajando y con la que he visto es el Azure Data Studio. El Azure Data Studio es una herramienta que sirve para lo que es la administración de base de datos SQL Server, ya sea on-prem o ya sea en Azure. O sea, puedes tener las dos dentro de un mismo sistema. Y un escenario muy común acá, o un caso de uso muy común acá, digamos, vamos a suponer que, por ejemplo, yo soy un DBA que viene de una línea de trabajar, en lugar de trabajar con SQL Server, trabajo con Oracle o con otras versiones, y yo me siento cómodo trabajando con Linux como sistema operativo, o me siento cómodo trabajando con Mac, y por alguna razón, alguna decisión en mi empresa o en mi rol, voy a tener que empezar a interactuar con plataformas Microsoft como Azure o alguna base de datos que sea Microsoft. Entonces, la pregunta es, ¿tengo que cambiar mi sistema operativo? ¿Tengo que cambiarme a otra versión para poder trabajar con herramientas Microsoft? La respuesta es no. O sea, vamos a poder interactuar con cualquier herramienta desde cualquier sistema operativo. Esta herramienta lo que me va a permitir es, puedo seguir manteniendo mi Linux, puedo seguir manteniendo mi sistema operativo, ya sea Mac o ya sea Linux, y sobre ese sistema operativo descargarme esta herramienta para poder interactuar con la plataforma. O sea, no necesariamente tengo que estar orientado a todo lo que sea a una herramienta Microsoft para conectarme a las plataformas. O sea, lo que se está buscando o el concepto que se está manejando actualmente a nivel de todas las plataformas es, bueno, dar una apertura para que todo ese segmento de clientes, todo ese segmento de usuarios pueda venir también a trabajar con esta plataforma. O sea, no se trata de encerrarse o crear una brecha entre un grupo y otro, sino todo lo contrario, o sea, hacer un acercamiento y ir limitando esa brecha. O sea, hoy en día es normal que te consigas en un vendor como Azure máquinas virtuales que estén en Linux. Es igual, es lo mismo puede suceder del caso de Amazon o el caso de Google. O sea, acá se está hablando de, bueno, una integración entre todas las plataformas. Bien, ¿cuáles son las características o qué me ofrece trabajar con una herramienta como Azure Data Studio? Básicamente, como les decía, esto es una herramienta que va orientada a lo que es la parte de gestión. Sí, para los que conocen el Management Studio, el TOAC o cualquiera de esas herramientas, esto es una herramienta que cumple una función muy similar. Una pregunta muy común de esto es si el Azure Data Studio va a ser el reemplazo del SQL Server Management Studio. La respuesta es no.
O sea, ambas herramientas pueden trabajar una al lado de la otra. Son, digamos, opciones diferentes, ¿no? La principal característica, la principal diferencia que hay entre un Azure Data Studio y un SQL Server Management Studio es que, bueno, el Management Studio solo funciona en Windows por el momento. Creo que es cuestión de tiempo de que también empiece a funcionar para otras plataformas, tomando en cuenta que SQL Server se está utilizando en Linux, se está utilizando en contenedores. O sea, pero por el momento la alternativa que tenemos es esta Data Studio. Una herramienta de gestión que me permite administrar tanto plataformas cloud como on-prem. Lo más importante es una herramienta free y open source. O sea, el código está disponible en un repositorio de GitHub. Cualquier persona que tenga los conocimientos o que tenga las ganas de colaborar con este proyecto puede ir a hacer un fork de este repositorio y hacerle las modificaciones. De hecho, una de las características que me gusta mucho y que me parece que le dan un valor bastante extenso es lo referente a las extensiones. O es algo así, con las extensiones son algo como los plugins, que son funcionalidades extra que la comunidad va desarrollando. Por ejemplo, la herramienta por defecto no tiene, digamos, un dashboard para hacer seguimiento de Azure, por decirte algo, pero puedes ir a lo que es el marketplace de las extensiones y descargarte una extensión que te genere ese dashboard. Hay una cantidad de extensiones que son muy buenas. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de probar los dashboards para hacer seguimiento de lo que son los Always On. Tuve algunas herramientas que te generan unos gráficos del consumo de recursos que está haciendo. Y bueno, a diario van surgiendo miles y miles de extensiones que lo que hacen es complementar la funcionalidad de esto. Tiene el apoyo o el soporte de lo que es toda una comunidad, no solamente de Microsoft, sino que detrás de esto hay otros proveedores que se dedican también a comercializar herramientas para lo que es la gestión de esta base de datos, que también, bueno, hacen un fork del código fuente de esta herramienta y empiezan a agregarle funcionalidades. Y bueno, me imagino que esto con el tiempo va a seguir creciendo. O sea, básicamente, para lo que necesites, lo que tienes que hacer es una simple búsqueda en el marketplace y vas a conseguir algo que te dé esa funcionalidad. Por ejemplo, algo importante que vi acá y que me dio un gran valor en lo que yo hago es, por ejemplo, la posibilidad de editar archivos CSV, por ejemplo, directamente desde esta herramienta. O sea, inicialmente con otras herramientas tenemos que salir de lo que estamos haciendo y abrir otra herramienta para poder manipularlo. Desde acá, con esta herramienta, con solo instalar una extensión adicional, voy a tener la posibilidad de lo que es generar, editar esos archivos directamente. Si quiero conectarme, si quiero ejecutar un script de PowerShell, por ejemplo, lo puedo hacer directamente desde esta misma plataforma. También vi que recientemente agregaron el soporte de Python para poder ejecutar scripts en Python desde esta misma herramienta. Entonces, fíjense cómo algo que empezó siendo algo que a simple vista parece ser orientado a lo que es SQL Server, se abre para darle acceso, para integrarse con otras herramientas. Y lo mejor de todo es que no necesito tener un sistema operativo, una plataforma en particular para poderla utilizar. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, puedo tener mi Mac y con mi Mac ejecutar todas estas operaciones, puedo tener una máquina en Linux y seguir trabajando con esto, puedo mantener mi Windows y aprovechar todas estas alternativas que están. ¿Cómo se instala esto? Me imagino que una de las preguntas o digamos la duda que yo tuve cuando me encontré con esto y quise trabajarlo es la instalación debe ser complicada, debe ser muy difícil porque normalmente venimos acostumbrados a hacer instalaciones, digamos, de siguiente, que son las más fáciles, y cuando vemos que las instalaciones en Linux se manejan de otra manera, lo primero que nos imaginamos es que, bueno, que va a ser complicado hacerlo. Sin embargo, el procedimiento para instalarlo es bastante sencillo. Eso no es más que ir a la página oficial de Microsoft, donde está toda la información referente a esta herramienta y ubicar, bueno, primero la versión de Linux que yo tengo. En este caso, todos los ejemplos que tengo acá los tomé para hacer una instalación en Linux, pero así como están disponibles para Linux, también lo van a conseguir para lo que es Oracle o cualquier otro Oracle Linux, para lo que es Apple o cualquier otro sistema operativo. Entonces, lo de siempre, la recomendación es ir a la versión, a la página oficial, porque esta información está constantemente cambiándose. Entonces, es importante ir a la fuente para poder estar seguro que la versión que estoy descargando sea la correcta. Entonces, bueno, en esta sección ubicar
según el sistema operativo que yo tengo. Para el caso de Linux sería esta pequeña versión que está acá. Y bueno, identificar qué distribución de Linux estoy trabajando. Si estoy trabajando, por ejemplo, con un Ubuntu, sería un core de Debian, así que el instalador sería un .deb. Si estoy trabajando con un CentOS o con una distribución que va a orientar a Red Hat, sería RPM, y si quisiera descargar lo que es el código fuente, sería este archivo comprimido. Para el caso del ejemplo, los pasos que yo seguí, lo que hice fue descargar este .deb, que es la extensión que utilizan los paquetes para instalar programas en Linux de la distribución Debian, digamos. Entonces, bueno, nada, primero se descarga el archivo según la versión, y una vez que tengo descargado el archivo, lo que hago es ejecutar este comando desde una terminal. Fíjese que simplemente una línea, porque la segunda línea que tenemos acá se utiliza para ejecutar el programa, para levantarlo. Entonces, lo primero que hago es descargo la versión y después ejecuto este comando. El sudo es un comando que se utiliza en Linux para generar, para obtener, digamos, elevación de privilegios. Es algo similar a lo que hacemos en Windows con el clic derecho, ejecutar como administrador, algo similar. Y bueno, acá este es el comando que se utiliza para el gestor de paquetes de Linux, de PKG, con la opción "-i" para hacer la instalación. Y bueno, hago referencia al archivo que recién descargué. Estos son los únicos pasos que necesito para instalar esta herramienta. Súper sencillo, súper fácil. Esto es un proceso que dura, no sé, aproximadamente 2 o 3 minutos. Y una vez que finalice, bueno, para accederlo tengo dos opciones. La primera opción es, bueno, escribir dentro de mi terminal Azure Data Studio y esto me va a levantar la herramienta. O bien, como se ve acá en esta imagen, podríamos buscarlo, para el caso de Ubuntu, podríamos buscarlo en lo que es esta herramienta o esta barra de aplicaciones que tenemos acá. Simplemente hacemos la búsqueda de Azure Data Studio, clic sobre el icono que se creó y me va a abrir esta ventanita que tenemos acá. Acá durante la demo, durante la presentación de qué podemos hacer con esto, le voy a mostrar más en detalle qué hace cada una de estas, pero en líneas generales esta es la ventana principal. Esta sería la ventana que se les va a presentar una vez que finalizó la instalación y terminó todo correcto. Bien, otra herramienta que también me ha sido de gran ayuda y que, bueno, que vengo trabajando cuando formé parte de este equipo de operaciones que le comentaba, donde teníamos que ejecutar operaciones, digamos, a gran escala. O sea, quizás si yo menciono, si yo vengo de manejar una plataforma donde tengo 2 o 3 servidores, una operación tan sencilla como, por ejemplo, ejecutar un checkdb, lo primero que nos viene a la mente, lo primero que se nos ocurre es, bueno, abrir el Management Studio que ya conocíamos, clic derecho sobre la base de datos y ejecutar un checkdb sobre esa base. Pero cuando la operación tiene una escala distinta, cuando, por ejemplo, tienes que ejecutar esa misma operación en más de 100 bases de datos, más de 80 bases de datos, en servidores que están en localizaciones geográficas distintas, ya la operación cambia, o sea, ya no lo puedo ver o ya no lo puedo manejar de la misma manera, ya necesitaría otras herramientas. Entonces, bueno, acá con ese tipo de operaciones, con ese tipo de necesidades, fue cuando conocí PowerShell. Inicialmente lo estuve trabajando solamente desde Windows, o sea, todas las versiones que vienen, todas las versiones de Windows que están saliendo recientemente traen ya por default una versión de PowerShell. Y con esa versión de PowerShell, bueno, podemos ejecutar múltiples operaciones. En este caso, la herramienta que les estoy mostrando, de lo que les estoy hablando, es PowerShell Core. Cuando hablamos de PowerShell Core, es una versión distinta, digamos, una versión portable de este PowerShell que todos conocemos y que tenemos en nuestras máquinas, pero digamos una versión reducida, o sea, no tenemos todos los componentes. Hay algunas funcionalidades que definitivamente no vamos a poder utilizar desde acá, pero la gran mayoría o las opciones que son comúnmente utilizadas las vamos a tener acá disponibles en esta herramienta. Entonces, un poco más en detalle de qué podemos hacer con PowerShell. PowerShell es una herramienta de línea de comandos que te va a dar la posibilidad de automatizar tareas. Como les decía, nosotros en el equipo en el que estuve automatizamos muchísimas tareas y ahorramos muchísimo tiempo en lo que es ejecutar esas operaciones, y no solo aplica para lo que es SQL Server, o sea, cualquier otra herramienta que venga de la gama de Microsoft, como por ejemplo un SharePoint, un Active Directory, incluso Azure, que tengo un par de ejemplos acá que están muy buenos para verlos, tienen, digamos, un módulo o un componente dentro de PowerShell que te permite interactuar con esa plataforma. Decimos que es interactiva porque tengo la posibilidad de escribir un comando, ese comando va a ir hacia el servidor, ya sea local o ya sea remota, y me va a retornar un código para saber si se ejecutó correcta o si tuvo algún tipo de falla.
una característica muy importante y es lo que marca la diferencia entre el PowerShell común que tenemos todos en los equipos y el del que estoy hablando en este momento, que es el PowerShell Core, es que es multiplataforma. Desde hace de un tiempo para acá, no tengo la fecha exacta, Microsoft decidió liberar esta versión, o sea, y pueden conseguir lo que es el código fuente de esta herramienta y lo pueden utilizar tanto en Linux, lo pueden utilizar tanto en Mac y en múltiples sistemas operativos. Entonces, fíjense que pasamos de tener una herramienta que venía solamente lo que son los Windows Server a tenerla en múltiples plataformas. Esto me da la posibilidad o me da, digamos, la facilidad de que yo tenga múltiples procesos donde se involucren múltiples sistemas operativos y centralizarlos de un único punto y poderme conectar y ejecutar esas operaciones desde acá. Un uso muy común o que yo le he visto la utilidad de este PowerShell Core es con todo esto de los procesos de integración continua, de continuo delivery. Normalmente las herramientas que no son pagas, hay algunas herramientas de open source que se instalan directamente sobre servidores Linux y a veces podría resultar un poco complicado. No digo que no se podía, sino que llevaba un poco más de tiempo para hacer la integración con servidores o con plataformas que estaban en Windows. Con esta opción de tener PowerShell, de tener el core dentro de una plataforma Linux, yo voy a poder integrar esos servidores o voy a poder generar procesos de integración continua que vayan hacia esos servidores Windows utilizando este core de PowerShell. De esta manera, la interacción va a ser más nativa, digámoslo de alguna manera. No digo que hacerlo desde un batch o desde otra vía sea imposible, pero le va a llevar un poco más de tiempo y quizás a la hora de necesitar un soporte o a la hora de necesitar una ayuda va a ser un poco más complicado. Para el caso de PowerShell, la interacción va a ser nativa y cualquier tipo de ayuda que se necesite, pues va a ser más sencillo encontrarla. Como decía, es free y open source, o sea, cualquier persona puede descargárselo sin tener que pagar sin tener que pagar el licenciamiento, sin tener que incurrir en costo y sin tener que, bueno, buscar vías alternativas que no son las ideales y que no son legales, digamos, para obtener este tipo de herramientas, sino, bueno, simplemente van a la página oficial. Siempre insisto en ir a la página oficial porque a veces se consiguen con links que primero se pueden prestar para hacer estafa o para hacer para pasar virus o cualquier otro tipo de cosa, o bien podrías descargar una versión que no sea la adecuada o que no sea la última. Entonces siempre es importante ir a lo que es la página principal y bueno, descargarla para poder aprovechar todas estas ventajas. Otra pregunta también que surge acá y que bueno, que yo también me imaginé en el momento que la primera oportunidad que quise probar o que quise trabajar con esta herramienta es, seguramente la instalación va a ser complicada, va a ser bastante difícil que yo pueda instalar esta herramienta Microsoft dentro de otra plataforma porque bueno, no sería una integración nativa. Sin embargo, me encontré con la sorpresa, digamos, de que la instalación es bastante sencilla. O sea, son simplemente un par de pasos, 3, 4 pasos y la instalación queda totalmente funcional. Entonces, ¿cuáles son los pasos que debería seguir para poderlo instalar para el caso de Linux? Si lo quieren hacer en Mac o en otra plataforma, el procedimiento va a variar. La recomendación es ir a la página para poder conseguir. Esto que estamos viendo acá es lo que se utiliza para trabajar para instalarlo en Linux como tal. Entonces, lo primero que se va a hacer, lo primero que tenemos que hacer es descargar el paquete, descargar un paquete. O sea, esto es un comando que te permite descargar un archivo. En este caso, va a descargar un archivo con una extensión .deb. Una vez que hice la descarga de este archivo .deb, vamos a ejecutar este comando. La mayoría de los comandos los ejecutamos como administrador, digamos, de alguna manera. Utilizamos sudo para poder elevar los privilegios y no tener problemas de acceso. No tener problemas de acceso cuando se está ejecutando. Esto, dentro de todo esto, lo que está haciendo es agregando un repositorio, más o menos para poner en contexto. Cuando se quiere hacer una instalación en Linux, tiene una alternativa que es el apt-get, que es para instalarlo desde repositorio. Un repositorio no es más que un servidor que sirve como file server, digamos de alguna manera, con todas las configuraciones de seguridad que debe haber, certificado y todo aquello. Y bueno, este comando lo que hace es ir contra esos repositorios y verificar si la herramienta que yo quiero instalar o el programa que yo quiero instalar está disponible dentro de esa lista. Entonces, bueno, esta línea que está acá lo que hace es
en pocas líneas, agregar un repositorio de Microsoft, que van a ser los servidores donde Microsoft publica lo que son estas herramientas. Acá con esta instrucción lo que hago es hacer una actualización de esa nueva fuente que yo agregué dentro de mi Linux para que localmente haga como una especie de sincronización, digamos, de los encabezados o de las herramientas que tengo disponibles dentro de ese servidor Microsoft y compararlo contra lo que yo tengo local. Una vez que ya tengo mi lista de productos, digamos, de herramientas actualizada, lo que hago es ejecutar este comando, que es apt-get install, y le dices el nombre de la herramienta. En este caso va a ser PowerShell. Una vez que finaliza esta instalación, para poder acceder a lo que es esa consola o esa línea de comando que recién estamos creando, tenemos que ejecutar el comando pwsh y ya con esto voy a estar en una terminal que va orientada directamente a lo que es PowerShell. Ya acá me va a dar acceso a todos esos comandos, todos esos commandlets que venimos, que son comunes de PowerShell, no importa el sistema operativo donde esté. Si se fijan en la siguiente imagen, esto es ya una línea de comandos de Linux, de un Ubuntu. Esto está en una máquina virtual. Es una máquina virtual que tengo acá para efectos de la presentación. Seguí todo el procedimiento exacto que está acá. Y bueno, finalmente levanté lo que es la sesión de PowerShell. Un punto importante acá que debemos tener en cuenta, al igual con las versiones con las herramientas anteriores que les mostré, es importante fijarse la versión que tenemos del Ubuntu, del Linux en este caso, porque los paquetes no son los mismos o los repositorios no son los mismos. En este caso, el ejemplo que estoy tomando acá o el screenshot que tomé para esta presentación va orientado a lo que es la versión 16.4. Pero si yo tengo la versión 18, tengo otra versión distinta de esta, debería fijarme de que esa versión sea consistente, porque de esta manera no me va a funcionar. O sea, si le agrego un repositorio de una versión que no es la correcta, no me va a funcionar. Entonces, ese sería el primer prerequisito y bueno, los demás pasos son estos que están acá. No hay más que eso. No necesitamos hacer otra configuración. Una vez que finaliza, bueno, tengo acá tengo esta terminal, levanto una línea de comandos de Linux, ejecuto el comando pwsh que me va a dar acceso a este core de PowerShell y ya con esto tengo acceso a lo que es esa versión. Fíjense que acá lo que estoy haciendo es para efectos de prueba, para tomar el screenshot, estoy ejecutando un comando nativo o propio de lo que es PowerShell, que es el get process, algo similar al PS que utilizamos en Linux, pero lo estoy ejecutando desde una máquina Linux. O sea, así como estoy ejecutando este comando, podría ejecutar otros accesos como el get command, como el get help o cualquier comando de un módulo que yo previamente tenga instalado acá. O sea, algunos ejemplos de qué he hecho, de que he tenido la oportunidad de interactuar con PowerShell. En algunas presentaciones anteriores o en algunas charlas anteriores, le mostré algunas de esas utilidades que le dimos a esta herramienta. Entonces, una de las que más me gusta y de las que más recuerdo de estas instalaciones es, por ejemplo, obtener un max memory setting en un SQL Server. Esto es una tarea que es bastante sencilla, que es común, digamos, para los que nos desempeñamos como DBA. O sea, muchas veces necesitamos, bueno, verificar qué tipo de configuración o cuánto se ha limitado esta configuración en una instancia en específica, y el procedimiento que seguimos es, bueno, abrimos, si estamos en una máquina local y necesitamos acceder a ese servidor, lo primero es que levantamos el RDP para conectarnos remoto o abrimos el Management Studio, todo depende de la configuración que tenga. Para el caso del equipo en el que yo estaba, de la plataforma en la que yo estaba trabajando, debía conectarme remoto a través de RDP. Una vez que me conectaba a RDP, abría el Management Studio, que es la herramienta que todos conocemos, clic derecho sobre la instancia, propiedades, y una vez en propiedades abríamos lo que es el tab de memoria. Así podíamos obtener esta información. Pero ¿qué pasa cuando tengo esta misma tarea y necesito hacerla en un grupo de 80 o 100 servidores? O sea, hacer toda esta operación de forma manual tarda aproximadamente entre 3 y 5 minutos. Todo depende de, primero, la conexión de red, depende, bueno, de qué tan buena máquina tenga. O sea, pero vamos a suponer en promedio, les va a tomar aproximadamente 3 o 4 minutos. Si lo quieres hacer para 100 servidores, para 200 servidores, ya el tiempo se te va. O sea, ya vas a pasar valioso tiempo de tu shift o de tu horario para poder ejecutar una operación que es sencilla. ¿Cómo lo enfrentamos nosotros o cómo hicimos nosotros para manejarlo?
Básicamente lo que hicimos fue crear un script de PowerShell donde nosotros le pasábamos como parámetros la lista de servidores, la lista de servidores o la lista de instancias donde necesitábamos ejecutar obtener esa información. Definíamos un query, toda esa información de todo lo que es información de configuración y todo lo que tenga que ver con SQL Server. Hay unas tablas del sistema donde está la metadata, donde tenemos, bueno, cuáles son los usuarios que tenemos registrados, cuáles son las tablas, cuáles son las bases. O sea, toda la información que se ve en SQL Server se encuentra almacenada en unas tablas de metadata, digamos de alguna manera, y dentro de esas tablas de metadata vas a conseguir todo esto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero que todo, ubicamos cuál es el query o cuál es la sentencia que me permite obtener esa información. Una vez que conseguimos el query y lo probamos, preparamos cuál es la lista de servidores, seleccionamos todos los servidores donde se iba a ejecutar esta operación. Y bueno, lo que hicimos fue un loop, un ciclo repetitivo, que esto es algo bastante sencillo y bastante común. Creo que es una de las primeras cosas que nos enseñan cuando vamos a alguna carrera de analista o cualquier tipo de educación formal para programación. Es básicamente un loop que va a ejecutar lo que yo le diga acá o lo que yo le defina entre estos dos símbolos. Yo acá podría ejecutar múltiples operaciones. La operación que estoy ejecutando en este caso es, bueno, ejecutar este query que le estoy haciendo acá. Y para cada servidor va a ejecutar este query que está acá. Entonces, ¿qué hicimos? Pasamos toda la lista de servidores y dentro de este loop ejecuta todo este query y lo guarda dentro de una variable. Una vez que finaliza el recorrido de toda esta lista de servidores, me va a devolver como resultado un único archivo donde voy a tener todas esas configuraciones de memoria. Esto es una tarea que lo que más tiempo nos llevó, lo que más tiempo ocupó fue generar la listita de los servidores y lo ejecutábamos y pasábamos a hacer otra tarea. O sea, teníamos la oportunidad de que dejábamos haciendo esto y sabíamos que en el tiempo que se tomara de conectarse a cada uno de los servidores, iba a finalizar y me iba a devolver un único archivo que era lo que se le iba a presentar al usuario. Y así como hicimos esta configuración para obtener lo que es el máximo de memoria, hay muchas otras cosas que se pueden hacer con esto. Por ejemplo, recuerdo una solicitud muy específica donde nos pedían que desde un file server copiáramos un archivo muy específico a una ruta específica que estaba en todos los servidores. Entonces, volvemos a hacer la misma pregunta. O sea, si necesito hacer eso, tengo que conectarme a cada uno de los servidores, copiar este archivo y pegarlo a cada uno de los que están. No, para nada. Con esta alternativa, con esta opción, lo que hicimos fue, bueno, especificar cuál es la lista de los servidores donde necesitamos ejecutarlo. Obviamente, esto tiene una serie de prerequisitos. Antes de yo poder ejecutar esto, tengo que asegurarme que, bueno, primero, el usuario con el que yo estoy ejecutando este script tenga privilegio en lo que son esta lista de servidores. Podríamos utilizar una cuenta de servicio, bueno, darle un run as para que se conecte a cada uno de estos. Para el caso de SQL Server, si se fijan, acá no tenemos expuesta, no estamos exponiendo ni usuario ni contraseña porque por default lo estamos haciendo con una cuenta de autenticación Windows. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Segundo, definitivamente el servidor destino tiene que tener corriendo lo que es el servicio del browser para que me pueda conectar, tiene que aceptar las conexiones, yo tengo que tener los privilegios para poder ejecutar todo esto. Volviendo al ejemplo que les estaba comentando de copiar el archivo, lo que hicimos fue, bueno, definir cuál es el source, cuál es la ruta source, que sería el file server donde estaría el archivo que yo necesito, definir lo que es la ruta target o destination, que es, bueno, de todos los servidores que yo esté acá, en qué carpeta o en qué directorio yo voy a localizar ese archivo que necesito. Y bueno, definir acá cuál es la instrucción para hacerlo. O sea, en esta línea, digamos, nosotros le decíamos a esto acá que en este pequeño espacio es donde ocurre la magia, ¿no? Porque acá nosotros podemos hacer cualquier operación que ustedes que ustedes se imaginan, que ustedes necesitan. Obviamente esto tiene digamos, hay que tomar sus precauciones antes de hacerlo, porque una vez que yo dispare esto, si mando a borrar algo del servidor, pues ahí no va a haber nada que lo detenga. O sea, así como te da el poder de hacer cosas muy buenas, si te pelas con algo, pues puedes dañar y puedes romper muchas cosas. Entonces, otras actividades que pudimos hacer acá, bueno, y obtener una lista de base de datos, obtener una lista de tablas. En mi rol actual, como yo les decía, tengo la posibilidad de generar estructuras de datos que vienen desde otras bases de datos. Entonces, la forma en que se venía manejando era clic derecha, crear la tabla, pero cuando hablamos de 100 tablas, entonces ya no es lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue igualmente definir una lista, definir los inputs,
cuáles son los servidores o cuáles son las tablas que necesito. En este caso, estamos hablando de una lista de servidores, pero vamos a imaginarnos que acá puede ir lo que ustedes quieran. Acá puede ir una lista de usuarios de Active Directory, acá puede ir una lista de sites de SharePoint, acá puede ir, no sé, cualquier tipo de objeto con el que ustedes quieran iterar y quieran ejecutar una operación, lo pueden reemplazar acá en este punto. En mi caso, del rol actual, nosotros lo que hacemos es que definimos una lista de tablas y con esa lista de tablas vamos y nos conectamos a lo que es el source donde está esa tabla, buscamos toda la definición de la tabla y lo que hacemos es obtener cuáles son las columnas, cuál es la definición completa de esa tabla y dentro de esta misma lógica acá, hacer lo que son las equivalencias para pasarla a otros manejadores. Por ejemplo, si tengo una tabla que la fuente es un SQL Server, pero yo necesito pasarla para, no sé, para una herramienta de Data Warehouse o algún otro manejador, dentro de estas líneas, yo lo que generaría es las equivalencias para los tipos de datos, de manera que el resultado final sea la misma estructura de la tabla que yo tengo en la fuente, pero adaptada a un formato de otro manejador de base de datos. Entonces, imagínense hacer todo ese trabajo de forma manual, o sea, hacer un replace, abrir un archivo y hacer un buscar y replace, donde el tipo de datos sea varchar, pasarlo a bar binario o cualquier otro tipo de datos. Lo primero que pasa es que el margen de error se incrementa un montón y segundo, el tiempo que te va a llevar a hacer esta tarea va a ser bastante amplio con respecto a cómo se haría de una forma automatizada. Entonces, esto fue una de las utilidades que le encontré a la parte de PowerShell. Tenemos otros ejemplos que también funcionan no solamente con conectarse a una base de datos, sino con conectarse directamente a un servidor. Por ejemplo, recuerdo una rutina que también era muy útil, que era validar que los servicios de SQL Server estuviesen activos y funcionaba de la misma manera. O sea, seguíamos manteniendo el template o seguíamos manteniendo un código base que es una lista de servidores y dentro de esa lista de servidores hacer un loop para que ejecutara todo esto. Y acá en la mitad lo que hacíamos era, bueno, ejecutar la rutina que se conectaba remoto a ese servidor y traía la lista de los servicios que queríamos validar. De esta manera podíamos obtener una lista que te decía, bueno, el browser está activo, el SQL Server no está activo, o mira, no me pude conectar a ese servidor, o sea, hay un problema. Entonces podíamos descartar fácilmente algunos problemas, algunas alertas que eran falsas, pues que no requerían directamente utilidad. Estos ejemplos de los que les venía hablando, estas utilidades, todas están orientadas a lo que es la parte de on-prem. Ahora bien, algunas implementaciones o algunos usos que le dimos para trabajar con Azure, con lo que es la nube de Microsoft, son las facilidades que también te dan, o sea, las mismas operaciones que yo ejecuté, tanto on-prem lo voy a poder hacer en la parte de Azure Cloud. Antes de hacerlo, hay una serie de prerequisitos, hay una serie de configuraciones que yo debería hacer para habilitar y para poder tener la conexión, que son, bueno, primero que todo, ya tenemos instalado lo que es el módulo de PowerShell. Fíjense que en este punto seguimos hablando, no importa en qué plataforma yo esté. Yo puedo estar en un Windows, yo puedo estar en un Linux, yo puedo estar en un Mac y tengo mi versión de lo que es PowerShell. Ahora bien, para yo poder interactuar con SharePoint, para yo poder interactuar con Azure, para yo poder interactuar con Active Directory o con cualquier otra herramienta que sea de la gama de Microsoft, lo primero que tengo que hacer es instalar los módulos que se necesitan para hacerlo. O sea, por default, el PowerShell Core, al igual que el PowerShell que tenemos en nuestro equipo, no tiene todas las librerías. Sería inmanejable que dentro de cada máquina tuviésemos disponible todas las herramientas. Y bueno, también innecesario, ¿no? Porque si mi rol es de un DBA o si mi rol es con plataforma de datos, yo no necesito tener en mi equipo, no sé, cuestiones de SharePoint, porque yo no voy a interactuar con SharePoint. Entonces, una de las posibilidades que da es que te ofrece un core o una versión o una serie de herramientas que son básicas, que traen todas las instalaciones y a medida que yo necesite, bueno, tengo la posibilidad de instalar diferentes módulos. Una vez que instalé el módulo con el que voy a trabajar, que en este caso sería el módulo de Azure, tengo que proceder a identificarme con la plataforma. O sea, tengo que decirle a la plataforma quién soy, cómo me estoy conectando, qué estoy haciendo y qué voy a hacer, pues, o sea, para poder interactuar. Entonces, vamos a ver cómo se hace la instalación de un módulo dentro de PowerShell. Una vez que ya tenemos finalizada lo que es la instalación de PowerShell, vamos a ingresar a esta línea de comandos. Y bueno, para poder acceder, por ejemplo, al módulo de Azure, para poder interactuar, para poder desarrollar script, para poder automatizar tareas con lo que respecta a lo que es Azure,
el comando que tengo que utilizar es un comando que se llama install module. Y bueno, acá le vas a identificar cuál es el nombre del módulo que vas a instalar. Para el caso de Azure, el módulo se llama AZ. Para el caso de SharePoint tiene un nombre distinto. Para el caso de cada herramienta va variando. Pero el comando sería el mismo que está acá. Acá estos son unos parámetros que se le van especificando para él manejar qué pasa si ya tengo cargada en memoria una función o tengo cargado algo en memoria de este módulo. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a sobreescribir? ¿Cómo voy a actuar? ¿O voy a generar un error? Y bueno, acá le puedo decir, o sea, cuál va a ser el scope de esta instalación. O sea, esta instalación va a aplicar para todos los perfiles que estén dentro del equipo o va a aplicar solo para este perfil en particular. So, una vez que ejecuto esto, él me va a pedir la confirmación y al hacer la confirmación va a ir hacia lo que son los repositorios de Microsoft, los repositorios donde están todas las herramientas, donde están los módulos, y bueno, va a hacer la descarga y la instalación de esos módulos dentro de mi sistema. Una vez que finalice esto, voy a tener la posibilidad de interactuar con plataformas como Azure desde mi línea de comandos de PowerShell. De vuelta, acá seguimos trabajando desde un Linux, pero también podríamos hacerlo desde una Mac o desde el Windows que ya teníamos. Una vez que finaliza esta instalación, y una característica muy interesante y que facilita mucho lo que es el trabajo con PowerShell es la nomenclatura que utiliza los comandos. O sea, una vez que me finalice la instalación del módulo de Azure, que es lo que estamos viendo acá, voy a tener a disposición una serie de comandos que van a cumplir con esta nomenclatura que estamos viendo acá. O sea, todo lo que inicie con get-az va a ser para leer información. O sea, son comandos seguros, digámoslo de alguna manera. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, saber cuáles son las suscripciones que tengo instaladas o que tengo configuradas en mi cuenta, bastaría con hacer un get-az, el nombre del comando que quiero ejecutar, en este caso suscripciones. Si quisiera ver cuáles son los resource group que tengo configurados en mi cuenta, bastaría con hacer un get az, el nombre del comando que quiero hacer. Lo mismo pasa con lo que son cuentas de storage, con lo que son máquinas virtuales. Ya les voy a mostrar en detalle cuando pase lo que es la parte del demo, les voy a mostrar cómo ejecutar algunos comandos para traer información desde el portal. También tenemos un grupo de comandos que son set, y acá la cosa cambia un poco, y acá cada vez que yo ejecute un comando como este, va a ser para setear una configuración. Por ejemplo, tengo una cuenta o estoy conectado con una cuenta que tiene asociada múltiples suscripciones. La suscripción, cuando hablo de suscripción, es el grupo que se asigna a nivel de Azure para saber qué tipo de facturación vas a tener. Si es una suscripción gratuita, si es una suscripción, digamos, de educación, si es una suscripción que paga por uso. O sea, es lo que te va a definir la forma en que te van a facturar, básicamente. Entonces, yo puedo tener una cuenta y en mi cuenta tener asociada una suscripción gratuita, puedo tener una suscripción de Visual Studio, puedo tener una suscripción de MSDN. Entonces, con un comando como set, lo que voy a hacer es, bueno, de todas esas suscripciones, voy a setear una de esas para yo trabajar. O sea, voy a decirle, a partir de este momento, voy a setear como el contexto, que todo lo que se haga sobre esta suscripción. También podría decirle, bueno, a partir de este momento, voy a setear que la región con la que voy a trabajar va a ser la región este de Estados Unidos, por darle algún ejemplo. Y bueno, todo lo que tenga que ver con seteo de un parámetro en particular. Otro grupo que tenemos para el caso de Azure son los comandos que inician con la palabra new, que es para crear algo nuevo y siguen la misma nomenclatura. O sea, si yo quisiera crear una máquina virtual, empezaría con new-az seguido de el módulo o el servicio con el que yo quiero trabajar. En este caso sería bien. Y bueno, ya en este caso cambia los parámetros que le vas a tener que pasar. O sea, dependiendo del servicio que quieras configurar, hay una serie de parámetros que son mandatorios y otros parámetros que son, digamos, opcionales, pero que vas a tener que proporcionarlo para poder crear. Para el caso de una máquina virtual, por decirte algo, tienes que asignarle cuál es el disco donde se va a instalar, tienes que asignarle cuál va a ser la IP que va a utilizar, o sea, hay unas tareas previas que hacer. Igualmente para el caso de SQL Server, si quisieras crear una base de datos, necesitaría especificarle cuál es el servidor, necesitaría especificarle cuál es la intercalación o el collection que vas a utilizar, tendrías que especificarle el usuario administrador, la clave de ese usuario administrador, o sea, hay una serie de parámetros o valores que van a cambiar según lo que quieras ejecutar. Y lo mismo sucede cuando yo quiero eliminar un recurso. Si yo quiero eliminar un recurso, tengo a mi disposición lo que son los comandos que inician con la palabra remove.
-AZ para especificarle que va a ser de Azure. Y acá le voy a decir cuál es el servicio con el que yo quiero interactuar. Pasa exactamente lo mismo. O sea, si yo quisiera remover una máquina virtual, hay una serie de prerequisitos, una serie de tareas que tienes que cumplir. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar un resource group, una de las validaciones previas es que no tenga recursos asociados o que no tenga servicios asociados. Entonces, esto va a variar, o sea, los parámetros que le vas a pasar a cada una de las operaciones va a variar según con qué quieres interactuar. Si quiero eliminar una máquina virtual, tengo que pasarle definitivamente lo que es el nombre del resource group, el nombre de la máquina, tengo que pasarle, bueno, algunos parámetros. Todo eso varía con cada uno. Y bueno, si no tengo toda la información y como son muchos comandos, es difícil que alguien se aprenda la totalidad del módulo completo. O sea, creo que es un poco complicado que todos podamos aprendernos todos los parámetros y todos los comandos, así que tenemos a disposición un comando que se llama getHelp, que especificando ese comando y explicándole cuál es el comando que quieres ver, él te va a mostrar una visión general de todo lo que, de todas las utilidades que puedes hacer con ese comando. Hay unas opciones muy interesantes, como por ejemplo getHelp ejemplos, que te va a mostrar en detalle qué se hace con cada una de las opciones que están, te muestra, bueno, ya código que está allí. Y bueno, te sirve de utilidad cuando, por ejemplo, no te acuerdas de los parámetros para un comando en específico. Eso por lo que es la parte del módulo de Azure para PowerShell. Una vez que ya tengo finalizado estos comandos, ya los tengo instalados, tengo que identificarme con la plataforma. Entonces, ¿cómo me identifico con la plataforma o cómo le digo quién soy? Hay varias formas de hacerlo. O sea, podrías configurar algo que son como tipo cuentas de servicio, podría configurar, bueno, digamos, un repositorio de contraseñas en Azure. O sea, hay varios servicios que lo hacen, pero para efectos de esta demo que estamos haciendo, lo estoy haciendo directamente con una autenticación, digamos, de doble factor, por decirlo de una manera. Entonces lo que tengo que hacer es abrir la terminal o la línea de comandos y ejecutar el comando connect AZ account. Una vez que ejecuto este comando, él me va a levantar un link específico y dentro de ese link, cuando yo acceda, voy a tener que proporcionarle este código que me da acá. O sea, como una interacción para evitar, bueno, primero por seguridad, para saber quién soy, y me va a pedir lo que es mi usuario y mi contraseña, y una vez que le proporcione el usuario y la contraseña, le voy a proporcionar este código que tengo acá. Ya con este código, PowerShell lo que va a hacer es que me va a habilitar, digamos, una variable de sesión que va a estar activa por un tiempo específico y durante ese tiempo yo voy a poder ejecutar operaciones contra esa plataforma de Azure. Si se excede este tiempo o pasa algún tiempo de inactividad, básicamente lo que hace es que te desconecta por temas de seguridad de forma automática y cuando vayas a interactuar tienes que volver a loguearte o presentarte para que te lo permita. Algunos ejemplos acá de cómo se ven estos comandos. Como les decía anteriormente, fíjense, por ejemplo, acá lo que estoy haciendo es tratando de leer o obteniendo información acerca de los resource group que yo tengo dentro de mi cuenta. Entonces, lo que hago es utilizar el comando que inicia por get, que es que son los que se utilizan para obtener información o para leer, seguido del módulo en el que está esta información. Y bueno, el comando o el servicio con el que yo quiero interactuar. El FT lo que hace es que te lo presenta de esta manera, en una tabla para que sea un poco más legible, para que sea más ordenado, o bien lo puedes leer de esta manera si no le pasan ningún tipo de parámetros. Ya en los ejemplos les voy a mostrar en detalle cómo se ve. Toda esta información, una pregunta que es común es, o sea, cada vez que yo quiero interactuar con Azure tengo que hacerlo de esta manera, o sea, tengo que aprenderme todos esos comandos o tengo que hacerlo por esta vía. La respuesta es no, o sea, esto es una alternativa que se utiliza para automatizar o para tareas específicas. O sea, si por ejemplo necesito crear 100 servidores, lo podría hacer a través del portal, que es esta página web, que es lo primero que conocemos de Azure, hacer todo el proceso completo, pero volvemos otra vez a lo que les decía anteriormente, o sea, será una tarea que nos va a tomar muchísimo tiempo y vamos a pasar horas y horas tratando de crearla. Adicional a esto, vamos a tener la posibilidad de lo que es el margen de error. O sea, somos humanos y ejecutar una tarea así repetitiva, pues nos podemos equivocar con un nombre o con cualquier configuración y no nos va a quedar igual. También, bueno, serviría, por ejemplo, si yo quiero que un servidor me quede exactamente igual a otro, si lo hago de la forma automatizada, estoy garantizando que esta configuración va a ser de esta manera. Bien, eso por lo que es la parte de PowerShell, que es esta herramienta que nos permite automatizar tareas. Ahora bien, otra herramienta o otra necesidad que
la que me encontré mientras fui trabajando y fui conociendo todo esto es, bueno, ¿cómo programo yo un script de PowerShell? O sea, tengo que abrir un Notepad y desde el Notepad hacerlo, utilizar lo que son las herramientas que tengo en mi Windows. ¿Qué pasa si estoy en un Linux o qué pasa si estoy desde una Mac? O sea, tengo que abrir un simple TXT, una simple herramienta de interacción con texto y crearle la extensión .ps1 sin nada que me dé un apoyo, sin nada que me dé una ayuda. Bueno, la respuesta en este caso es, bueno, hay ciertas herramientas que funcionan también de forma multiplataforma y que te permiten trabajar como un entorno de desarrollo, te permiten tener, digamos, esa ayuda, o sea, te dice cuáles son los comandos, te dice cuáles son los parámetros, o sea, te va haciendo el autocompletar. Esa herramienta es el Visual Studio Code, que es una herramienta que también me gusta mucho y que es muy interesante por la versatilidad y por las opciones que te ofrece, que te permite, entre otras cosas, bueno, servir como un entorno de desarrollo desde donde vas a poder programar no solamente scripts para PowerShell como tal, sino también Python, también vas a poder trabajar con Ruby, bueno, con múltiples lenguajes de programación. Otra característica muy importante y una característica que también, digamos, es el valor o el factor que permite diferenciarse de otras, que bueno, es libre y es de open source. O sea, volvemos a lo mismo de las otras herramientas, o sea, no necesito pagar una licencia para hacerlo. A veces se genera confusión con el Visual Studio porque si hay una versión de Visual Studio que requiere licenciamiento y de vuelta, muchos estudiantes o muchas personas que quieren aprender y que se quieren incorporar en este mundo, en esto de tecnología, dicen, bueno, pero yo no sé programar y no tengo el dinero para poder comprar una licencia. Entonces, para cubrir esa necesidad o digamos para poder atraer ese segmento de usuarios, se puso a disposición esta herramienta que es el Visual Studio Code, que es totalmente gratis y que funciona en cualquier plataforma. No importa si yo soy usuario de Linux o soy usuario de Mac, voy a tener la posibilidad de descargarla y utilizarla. Va a ser integrada porque con este mismo ambiente que estoy trabajando voy a poder desarrollar proyectos no solamente para plataformas Microsoft, sino que también voy a poder desarrollar scripts en Python, por ejemplo. En mi caso yo lo utilizo para trabajar con Python dependiendo de las funciones que voy a hacer. Lo utilizo también para programar en PowerShell, que son las opciones que están. Y adicional a esto, si no es suficiente las funciones que te trae por default, vas a tener la posibilidad de agregarle lo que son las extensiones. Cuando hablamos de extensiones, es lo mismo que les comentaba con el Azure Data Studio. O sea, hay toda una comunidad de programadores, hay una comunidad de empresas también, porque también hay empresas que se dedican a esto, que se encargan de desarrollar, digamos, plugins o desarrollar extensiones que complementan la funcionalidad que ya de por sí te ofrece el Visual Studio Code. Entonces, dependiendo de lo que necesitas, puedes descargar una u otra extensión que te va a ampliar lo que es la funcionalidad de esto. Por ejemplo, si les hablo de mi experiencia, yo tengo las extensiones para trabajar con Python, para trabajar con PowerShell. Tiene una integración con lo que es GitHub para lo que es control de versiones y poder sincronizar lo que es mi código con repositorios remotos, no solo local. Te da la opción para que múltiples desarrolladores o un equipo completo esté trabajando en un proyecto en específico y bueno, vaya, a medida que van avanzando, van subiendo sobre ese repositorio y cuando volvemos a trabajar lo que hacemos es descargar, así evitamos que, por ejemplo, estoy terminando mi desarrollo y la típica se me rompa la máquina y pierdo todo lo que está acá. Entonces, bueno, con esta integración con los repositorios, tengo la posibilidad de ir subiendo el código en el que está y si se me rompió la máquina, lo que hago es que vuelvo a instalar la herramienta y me descargo el repositorio desde esa localización remota, digámoslo de alguna manera. También, bueno, tienes extensiones para todo lo que se te ocurra. Tiene extensiones para interactuar con Azure, tiene interacciones con archivos de datos como CSV. Tiene, si de repente quieres generar un query, o sea, muchas veces pasa que cuando estamos haciendo un desarrollo o estamos haciendo algún script o algún tipo de proceso, siempre, bueno, necesitamos algunos queries específicos o necesitamos algunas herramientas específicas. Entonces, desde este Visual Studio tengo la posibilidad de, bueno, de crear esos archivos .sql donde puedo mantenerlos dentro del mismo proyecto y bueno, irlos accediendo. Incluso hay una serie de plugins que te permiten conectarte desde el Visual Studio a esas bases de datos para poder probar si lo que estás haciendo está bien.
Entonces te evitas el tener que salir de una herramienta, entrar a otra para hacer la prueba y volver a esto, que eso te puede quitar un poco de concentración con lo que estás haciendo. Ahora bien, ¿cómo es la instalación o cómo es el proceso de instalación de esta herramienta, de este Visual Studio Code? La misma pregunta que me hice con las herramientas anteriores. Esto debe ser difícil, esto me parece que de repente va a ser complicado. Sin embargo, tuve la misma, digamos, me di cuenta de que no es nada difícil, es un proceso bastante simple. Igual, tendría que ir a lo que es la página oficial de Microsoft donde están todas las versiones para poder asegurarnos de que lo que estamos descargando sea, bueno, la versión adecuada. Tendría que elegir cuál es la distribución con la que yo estoy trabajando. Y bueno, una vez que descargue esa versión, proceder con la instalación y bueno, codear de ahí en adelante, que es lo que no, que es lo que podemos hacer con la herramienta. Podemos instalarla, como les decía, en Windows, podemos utilizarla en Linux y también para el caso de Mac. Acá una muestra sencilla de un proceso de instalación de Visual Studio Code. Abrimos una línea de comandos de Linux como tal, que es el que utilicé para hacer todos estos ejemplos. Y bueno, una vez que descargo el archivo .det, hago lo que es el proceso de instalación del paquete y esto tarda 3-4 minutos y finalizado el proceso, lo que hago es escribir code, como lo ven acá. Abro la ventana, así como para el caso de PowerShell, escribía PWSH. Para el caso de Visual Studio, lo que tengo que hacer es escribir code y él me va a levantar esta ventanita que yo tengo acá. En esta ventanita ya les voy a mostrar en detalle durante la parte de las pruebas o la parte de la demo, dónde están las extensiones, cómo puedo verlo, cómo puedo probarlo. Y bueno, tienes acá estas opciones que ves. O sea, si se fijan, este es el mismo script que les había mostrado durante la presentación, pero en este caso lo estamos viendo desde PowerShell como tal. Acá en esta lámina, agregué esta lámina acá porque me pareció interesante mostrar la integración que tiene directa con Git para saber o para llevar un tracking de lo que son los cambios. Fíjense que a la izquierda lo que se ve es el archivo que está actualmente en uso y a la derecha se ve el archivo que estoy trabajando. Fíjense que lo que hice fue que quité una serie unas líneas de acá y él me está mostrando cuáles son las líneas que tienen diferencia. Especialmente útil cuando, por ejemplo, tenemos scripts que tienen cientos de líneas, tienen un montón de líneas y por alguna razón perdemos una coma, perdemos un punto y cuando vamos a correr pero no nos funciona. Bueno, es particularmente útil esto porque me identifica cuál fue el cambio que hubo entre una versión y otra. Bien, eso por lo que es la parte o el lado de VS Code o Visual Studio Code. Y una última herramienta antes de pasar a lo que es la demo, que tiene que ver más con aquellas herramientas que llaman serverless, que no tenemos que hacer ningún tipo de instalación, que no tenemos que hacer ningún tipo de mantenimiento. Y es, bueno, la línea de comandos que tenemos directamente en el portal de Azure, que es el Cloud Shell, que es las mismas operaciones que les mostré que se ejecutaban a nivel de PowerShell, las podemos ejecutar desde el portal de Azure. O sea, podemos automatizar tareas estando directamente en el portal sin tener que hacer la instalación. O sea, toda esa instalación del módulo, toda esa instalación del PowerShell, todos esos pasos previos que les mostré que teníamos que hacer, con esta opción nos olvidamos. O sea, es Microsoft quien se va a encargar de mantener al día o de mantener actualizada las librerías de esa instalación. Así nos quitamos el típico que seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, en mi máquina funciona, pero cuando lo quiero pasar a otra máquina no funciona. Entonces, con esto nos estamos quitando eso porque es Microsoft quien se va a encargar de hacer las actualizaciones, hacer las configuraciones. También nos estaríamos saltando lo que es el paso de la autenticación porque al estar conectados directamente en el portal de Azure, ya él tiene nuestros datos de autenticación. O sea, ya sabes cuál es mi usuario, ya sabe cuáles son los privilegios. También es especialmente útil, no sé si de repente en algún momento se me rompió la máquina y no tengo para trabajar, pero necesito atender algo que es crítico, consigo cualquier máquina que me preste a alguien. Desde esa máquina lo que necesito es que tenga un navegador, podría hacerlo incluso desde otro dispositivo y levantar esa sesión de la consola de comandos para ejecutar estas operaciones. Igualmente, como les decía, es una interfaz de línea de comando que está directamente integrada en el portal de Azure.
libre de instalación, muy importante. O sea, a veces de repente, sobre todo las personas que desarrollamos y trabajamos con múltiples herramientas, nos pasa que tenemos la máquina, como se dice, envenenada. O sea, tenemos un montón de versiones de Python, tenemos un montón de versiones de otras herramientas, descargamos alguna herramienta que queremos probar en algún momento y se nos olvida después desinstalarla y eso nos va dejando, digamos, residuos de otras aplicaciones dentro de la máquina, cosa tal que cuando necesito instalar algo, a veces me genera algún tipo de conflicto y bueno, no me permite hacer mi trabajo. Entonces, este tipo de herramientas te va a liberar de esas opciones, te va a quitar esa, digamos, esa preocupación de que, ¿qué pasa si, no sé, si necesito instalar una versión de Java específica? Me va a traer problemas con otras herramientas que están. Esto al estar directamente en los servidores de Microsoft, nos vamos a liberar de esta opción como está. Y bueno, otra cosa, otro punto importante que me pareció interesante mencionar es que ya viene preconfigurado. O sea, ya acá, con todos los recursos que tú quieres instalar, ya vas a tener acá las librerías recargadas, digamos de alguna manera. Y si tienes algún problema, basta con llamar al soporte de Microsoft y ellos te van a dar todo el soporte y la ayuda que necesiten con sobre la herramienta. Esto es una muestra de lo que les venía comentando. Si se fijan, este es el portal esta es la barra del portal de Azure. Y en la barra del portal van a encontrar un icono que va a tener esta forma que está acá. Con darle clic, él automáticamente les va a levantar dentro del mismo navegador. Sigo estando en el navegador hasta este punto. No he salido del navegador. Y bueno, te va a levantar una sesión que vas a tener la posibilidad de interactuar con los recursos que tengas en Azure, ya sea desde un core de PowerShell o ya sea desde un core de Linux. O sea, te va a dar las dos alternativas, porque todos estos ejemplos que les estuve mostrando, todas estas interacciones que les estuve mostrando desde un PowerShell, también se pueden hacer a través de una versión de esas herramientas, pero que va orientada a lo que es Linux. O sea, los comandos son totalmente distintos y es otra alternativa. No hablemos de qué es mejor y qué es peor o qué me gusta. O sea, vamos a hablar de las diferentes opciones que están, o sea, con qué opción yo me siento cómodo, con qué opción a mí me gusta trabajar. Y bueno, en la variedad está el gusto, digamos, o sea, quizás la opción que a mí me gusta o con la opción con la que yo me siento cómodo y a mí me sirve, quizás para otra persona no aplique porque tiene otras necesidades, pero bueno, lo importante es saber que está allí y que se puede utilizar. Otra alternativa, otra funcionalidad espectacular que tiene esta consola o esta terminal que está integrada directamente en el portal de Azure es un editor, digamos, un editor de archivos gráficos sin tener que hacer una instalación. Es como, digamos, una versión libre, libre no, más liviana de lo que es un Visual Studio. Fíjate que seguimos estando dentro de la terminal sin tener instalado Visual Studio dentro de mi máquina, sin tener nada instalado. Si yo ejecuto el comando code seguido del punto, él me va a levantar este editor gráfico que está acá. O sea, no vamos para editar un archivo, no vamos a tener que abrir, por ejemplo, un B, un Bin, un Nano, cualquiera de esos editores, sino que lo podemos hacer acá, acá en la parte gráfica. Fíjense que es como si yo tuviese dentro de mi navegador una versión del Visual Studio Code para yo poder hacer modificaciones o para yo poder hacer interacción. Una vez que finalice la edición de mis archivos, incluso yo acá con esta misma terminal podría clonar un repositorio de Git y acceder a los directorios que están dentro de ese repositorio y hacerle modificaciones a lo que está en ese repositorio y ejecutarlo. O sea, las posibilidades acá son infinitas. Si, por ejemplo, tengo una infraestructura donde trabajo con Kubernetes o trabajo con Docker o con cualquiera de esas herramientas, yo podría generar acá un archivo que me procese un deploy que haga de último momento. Y todo sin tener que pasar por el proceso de instalación de las herramientas. O sea, si se fijan en este punto, accedimos directo. En este punto no tuvimos que hacer la descarga y la instalación de las herramientas, sino que ya todo lo tenemos acá. Otra opción interesante que tenemos acá, pero que no la agregué por cuestiones de tiempo, es Azure tiene una aplicación para el teléfono. O sea, tanto para plataformas Android como para plataformas Apple, tiene una aplicación que te permite conectarte a los recursos y verificar el estatus de los recursos. O sea, si por ejemplo estoy en una reunión o estoy estoy fuera de la oficina, voy en camino y tengo alguna alerta de mi plataforma, a través de esta aplicación yo me podría conectar y verificar el estatus de esos recursos. Y lo más interesante, lo más importante de esta aplicación es que al igual que el portal de Azure tiene esta línea de comandos integrada, desde el teléfono también podrías hacer estas operaciones. Efectivamente, la parte de este editor gráfico no la tiene en la aplicación,
pero si tienes la terminal integrada. O sea, imagínense que de repente, no sé, ahí se consiguen con algún problema de tráfico y van a llegar tarde a la oficina y necesitan levantar una máquina virtual en específico. Lo que tienes que hacer es, bueno, levantar esa máquina virtual o levantar esa aplicación y de esa aplicación iniciar lo que es una sesión a través de la terminal y, bueno, ejecutar los comandos que les venía mostrando para poder interactuar con esos recursos, lo cual te da una facilidad o lo cual te da una movilidad impresionante. O sea, no importa dónde estés, no importa si no tienes tu máquina, vas a poder ejecutar esas operaciones. Con esto, bueno, cierro un poco lo que es la parte de la presentación de las características. Voy a pasar a hacerle una pequeña demo, digamos, 2 o 3 ejemplos por cada una de las herramientas que vimos. Y bueno, queda espacio para lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, como les decía, la primera herramienta de la que estuvimos hablando inicialmente fue el Windows Subsystem. En este caso, yo tengo instalada la versión de Ubuntu, entonces sigo estando en Windows. Como les decía, sigo estando dentro de mi instalación de Windows. Abro el menú de inicio y con escribir Ubuntu me va a aparecer esta pequeña aplicación que tengo acá. Si se fijan, es una línea de un programa más que está instalado dentro de mis aplicaciones. Esto va a funcionar como un primer acercamiento con sistema operativo Linux. O sea, si yo por alguna razón estoy aprendiendo y me estoy involucrando, bueno, con esta consola, con esta terminal, yo tengo la opción de, bueno, ejecutar comandos que vienen directamente que son propios del Linux como tal. Fíjense que acá estoy haciendo un ps-f para poderlo consultar. Vamos a tener bajo impacto, porque si se fijan, es un programa que al verificar qué tanto recurso te va a consumir es bastante bajo. No es más que un pequeño programa que va a estar acá. Un pequeño programa que ocupa poca memoria y poco espacio, a diferencia de una máquina virtual. Si levantamos una máquina virtual, te va a consumir lo que es memoria, te va a consumir CPU, te va a consumir todos los recursos que tengas dentro de la máquina. Un ejemplo que pueden ver acá, por ejemplo, es el comando man. Para los que no conocen de Linux, el man es para acceder a lo que es la ayuda o los manuales de los diferentes comandos. Vamos a suponer que quisiera obtener información del comando ls. Ya con esto él me va a mostrar estas opciones y así con cada uno de los comandos que estén. Si por ejemplo yo necesito levantar una sesión SSH, que bueno, ya hoy en día viene integrada la opción SSH en Windows como tal, pero antes teníamos que descargar otras aplicaciones para podernos conectar vía SSH. Pero si quisiera simular un entorno, por ejemplo, desde acá yo me podría conectar. Esto es una máquina virtual que yo tengo en Linux, que yo tengo en Azure, que es un Linux, y acá lo que voy a hacer es iniciar una sesión remota, un SSH, desde este comando que tengo acá. Si se fijan, esto que estamos viendo acá, casi transparente, pero estoy conectado a una máquina que está en Azure. Fíjense que si hago un pin a Google, por ejemplo, fíjense la latencia que tiene, 1,79, y la salida va por otro proveedor. Si salimos de acá y ejecutamos ese mismo comando, pero de forma local, fíjense que aumenta un poco la latencia que está acá y la salida de la conexión es por otro proveedor que sería el local de mi máquina. Otras alternativas que yo puedo hacer, por ejemplo, acá yo tengo unos archivos que preparé para ejemplo. Por ejemplo, el batch, tengo una edición, por ejemplo, vamos a suponer que quiero editar este pequeño programa. Este es un programa acá sencillo que lo que hace es asignarle un valor a una variable y después imprimir por pantalla ese valor que está acá. Lo estoy editando desde Vim, que es el editor por default, digamos, de texto que utiliza Linux. Me da todas estas funcionalidades y después lo que hago es, bueno, ejecutar ese comando y me hace la impresión de lo que está acá. El ejemplo que les estoy mostrando es bastante sencillo, pero podríamos hacer cosas más elaboradas, como por ejemplo desarrollar un batch que se conecte a un servidor FTP, que suba un archivo en específico o que bien lo descargue. A veces pasa que tenemos herramientas que están
en diferentes ubicaciones y necesitamos obtener logs, por decirlo de alguna manera, o necesitamos obtener data que está en CSV. Entonces, desde este Linux o desde esta opción podríamos programar un batch que, bueno, ejecute todas esas operaciones y una vez que lo complete, copio el archivo y lo porto hacia ese sistema Linux que yo quiero utilizar. Entonces, la portabilidad va a ser transparente, digamos de alguna manera. No vas a tener problemas con el code de los archivos, no vas a tener que hacer ningún tipo de conversión, sino que todo lo hace acá directo. Otra funcionalidad que podrías aprovechar de acá es, por ejemplo, no sé, si tengo un archivo de datos, por ejemplo, y quiero ejecutar operaciones con ese archivo, como por ejemplo esto que está acá. Normalmente este tipo de operaciones son más sencillas, digámoslo, o hay personas que están acostumbradas, digamos, no hablamos de sencillez ni hablemos de cuál es mejor que la otra. Vamos a hablar de con qué se siente cómodo la persona que lo está utilizando. Si yo me siento cómodo ejecutando operaciones con este Linux, yo, por ejemplo, desde acá podría ejecutar comandos como el cat para obtener la información de esta data, podría concatenarlo porque funciona todo lo que es el redireccionamiento. Cuando hablamos de redireccionamiento es la salida de un comando puede funcionar como entrada para otro comando. Entonces acá lo que voy a hacer de esta salida que me va a mostrar acá, voy a ejecutar otro comando que es el cat, que se utiliza para separar o para cortar lo que está, y le voy a decir que mi delimitador va a ser en este caso la coma, y le voy a decir que yo solamente quiero ver la fila 1, la columna 1, o podría decirle la columna 2, la columna que yo necesite. Y también puedo decirle que el resultado de todo esto, solo con esta opción de acá, lo envía a un archivo que se llama result.txt. Entonces, todo esto lo que me va a dejar acá es un archivo que se llama result, solamente con esa versión. Y bueno, así con cualquier operación que yo quiera hacer acá. Todo depende de lo que necesite. Eso por lo que es una funcionalidad que también me parece súper interesante es el Visual Studio Code. Si yo ejecuto code desde este Subsystems, él me va a levantar una versión del Visual Studio Code, pero que va a estar, digamos, como funcionando dentro de ese Linux como tal. O sea, yo sigo estando en mi Windows, pero voy a levantar una versión del Visual Studio que para él se va a estar ejecutando dentro de un Linux. Si se fijan acá, en esta versión que está acá, vamos a estar trabajando dentro de ese subsystem. ¿Cuál es la utilidad de esto? ¿De qué te puede servir esto? Bueno, tienes una aplicación que trajiste desde un sistema Linux y quieres hacerle algunas ediciones y no tienes al momento el acceso a la herramienta o a la máquina desde donde lo haces, bueno, puedes hacerlo desde acá. Esto es especialmente útil para usuarios que se dedican al desarrollo y, bueno, interactúan con múltiples plataformas. Javi, un comentario nada más. Sí. Casi se me cae una lágrima otra vez ver el v, el cat, esos comandos que pensé que nunca más iba a ver. Ahora los volvemos a ver como moneda corriente. Creo que la próxima sesión tendríamos que hacer un curso inicial de comandos Linux. Sí, no, bueno, volvieron mucho a lo que es al frente con esto de la data, con esto del manejo, manipulación de archivos, volvieron mucho, se están utilizando. O sea, si bien hay herramientas que te permiten y que son gráficos, no todas tienen presupuesto para comprar esas herramientas. Entonces siguen estando estas alternativas que, digamos, son de bajo costo o orgánicas como tal. Bien, eso es esto por la parte del Windows Subsystem. Acá sí, para que vean de lo que se hace. Vamos a pasar a salir de confort, lo que funciona. Ahora vamos a salir de la zona de confort del que conocemos, que sería el Windows. Vamos a levantar acá donde tengo instalado todos estos ejemplos. Mostrando, esta es más o menos la interfaz del Azure Data Studio. No es más que una herramienta que te va a permitir administrar o conectarte a lo que son los SQL Server, bien sea en la nube o bien sea locales, te va a dar esa posibilidad. Fíjense que en este caso no estoy saliendo desde mi Linux, estoy en un equipo Linux y tengo instalada la herramienta para poderme conectar. Si se fijan acá, a la derecha a la izquierda tengo un panel de servidores, digámoslo de alguna manera. Yo los organicé por colores como para evitar cometer un error, ¿no? O sea, coloqué en verde lo que es seguro, digamos, desarrollo, donde podemos ejecutar cosas. Tenemos QA que, digamos, está un poco en azul para decirnos, hey,
cuidado porque puedes dañar algo. Y bueno, acá podríamos colocar los servidores que están en prop, que definitivamente están en rojo y que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que se haga. Fíjense, algo interesante acá, esta conexión que vemos acá, esto es una instancia local que tengo en mi máquina. No es esto es un SQL Express que tengo en la máquina host, digámoslo de alguna manera. Entonces, lo que hice fue hacer la configuración para poderme conectar. Ahí está buscando levantarse. Acá este segundo servidor que tengo esto es un servidor que está en Azure, una base de datos que está en Azure. Fíjense que acá me conecté a la base de datos, estoy viendo las tablas de la base de datos que necesito. Esto viene siendo básicamente la misma que les voy a mostrar acá. Fíjense. Acá tengo el Management Studio, que es la herramienta que funciona o que que todos conocemos desde Windows como tal. Acá voy a poder ejecutar ciertas operaciones. Esta es la versión básica, digamos, o es la opción básica, la básica que tenemos del Azure Data Studio. Pero bueno, entre otras cosas, podríamos editar la data, podríamos seleccionar. Acá está lo que les comentaba de las extensiones. Fíjense, todas las extensiones que tenemos disponibles para instalar. Fíjense que tenemos acá, bueno, un paquete admin para lo que es SQL Server, tenemos el Central Management para lo que es ejecutar un comando en múltiples servidores, o sea, tengo una lista de servidores y podría agregarlos acá y desde ahí lanzarle un comando a cada uno de ellos. Tengo acá una extensión para trabajar con Managed Instance de Azure que trae funciones particulares. Fíjense que incluso es una herramienta de Microsoft para, digamos, orientada a trabajar con SQL Server, pero tiene una extensión que te permite conectarte con Postgres. Tienes, bueno, herramientas de Redis, como les decía, que hay otros proveedores como ellos que se encargan de generar herramientas. Hay extensiones para poder hacer comparación entre un esquema y otro para poder identificar cuáles son las diferencias. Bueno, desde acá tengo, esta es digamos, el árbol que se utiliza para los proyectos. Si yo tengo una serie de scripts, por ejemplo, estos son los scripts de los que le venía hablando. Fíjense que acá tengo la integración con PowerShell. Entonces, sigo estando dentro de mi Azure Data Studio, sigo estando dentro de Linux, pero me da la posibilidad de que yo ejecute algún comando acá, de que yo ejecute este script de acá y siga trabajando sin salir de acá. Esto que se ve acá es la integración con GitHub. Fíjense, una de las cosas interesantes que tiene esto es, no importa que la base de datos sea on-prem o sea cloud, voy a tener la posibilidad de conectarme y ejecutar operaciones. Hay otras alternativas para poder visualizar los dashboards y, bueno, hacer múltiples configuraciones según lo que yo necesite. O sea, una herramienta súper interesante y que te da mucha utilidad y que, bueno, día a día va creciendo. Ahora vamos a pasar a lo que es el Visual Studio Code. También tenemos la opción de identificarla ya sea por esta Javi, me parece vía. que quedó frisada la pantalla, ¿puede ser? A ver. A ver, ¿qué pasó? Creo que sí, creo que se frizó. ¿Me puedes colocar como presentador otra vez? Ok, ahí me está dando la opción. Gracias, Ok. Gustavo. Aprovecho que nos avisó que no se veía la pantalla. Ah, bien, gracias. Bueno, ya que se ve la pantalla, les había mostrado un poco, vamos a hacer un repaso acá rápido antes de irnos para que no quedemos que no se mostró esto acá. Este es el Azure Data Studio, como les decía, acá tengo una serie de servidores agrupados. Para este caso tengo uno solo porque no tengo muchas alternativas, digamos. Esto es una instancia express que tengo en la máquina host, digámoslo de alguna manera, donde fíjense que veo las tablas, puedo ver las estructuras de las tablas. Si necesito hacer un query acá, lo que hago es que le doy clear edge y le digo un nuevo query y voy a poder ejecutar, por ejemplo, un select sobre alguna de estas tablas que tengo. Fíjense que él me va dando el autocompletar, o sea, a medida que voy escribiendo, él me va dando la posibilidad de completarlo. Por ejemplo, database, él me va a mostrar acá todas las opciones que voy teniendo a disposición. Bueno, puedo hacer insert, todas las opciones que se necesiten. Esto por el lado de una base on-prem.
acá para el caso de una base en Azure, tengo las mismas posibilidades, digamos, con las limitaciones propias o con las limitantes que te da tener una base en on-prem y en la parte de cloud. Hay algunas configuraciones que no las vas a tener, pero en líneas generales, lo que es la interacción para agregar, para modificar, para ver configuraciones, lo puedes hacer directamente desde acá. Y bueno, acá les mostraba que lo que tiene son las diferentes extensiones. Si por ejemplo necesitamos una extensión que permita trabajar con CSV, escribiría acá CSV y él me va a decir acá puedo ver alguna definición específica de qué es lo que hace esta extensión. Por ejemplo, aquí dice que te permite hacer, bueno, importar archivos de CSV o archivos JSON. Vi que también tenemos una extensión, por ejemplo, para que me habilite una línea de comandos de Python, por decirte algo, para poder interactuar. Hay lo que son fondos o background para personalizarlo y darle, digamos, mi toque a esta herramienta. Y bueno, un montón de extensiones más que van a variar de acuerdo a lo que cada uno utilice. O sea, la parte de la extensión o lo que les da en valor agregado es, bueno, yo puedo ajustarlo o adaptarlo según lo que yo necesito. Hay packs también para agregar diferentes lenguajes si queremos trabajar con inglés o con un idioma distinto. También lo podemos agregar desde acá. Eso por la parte del Azure Data Studio. Lo mismo sucede con lo que es, por ejemplo, el Visual Studio, también podríamos ejecutarlo. La interfaz es muy similar, es algo muy parecido. Fíjense que acá yo ya tengo por default una carpeta que agregué, que es un repositorio de Git, con algunos de los ejemplos que les mostré. Fíjense que esto sigue siendo un Linux, y acá este era el template que les había mostrado. Si yo selecciono esto y le digo ejecutar, esto desde acá me va a responder. Fíjense que lo que estoy haciendo es recorriendo esta lista y por cada una de estas listas te va a permitir, te va a imprimir lo que está acá. En este caso estoy imprimiendo el nombre, pero como les mostraba durante la presentación, podríamos ejecutar cualquier operación que está acá. Acá tengo algunas de las operaciones que les decía. Por ejemplo, fíjense, este script que hice acá como por ejemplo de muestra, sigue recibiendo como parámetro una lista de servidores. Va a hacer un loop por cada una de estas y lo que va a hacer es ejecutar, conectarse a cada uno de esos servidores y obtener lo que es la configuración de la memoria. En este caso, estoy especificando usuario y un password porque son bases de datos que están en Azure. Entonces, si yo lo selecciono acá y lo ejecuto, él se va a conectar a cada una de esas instancias y me va a traer lo que es la configuración del max memory. Bueno, aquí parece que me está dando algún error para la conexión. Pero en teoría esto lo que tiene que hacer es conectarse a cada uno de estos servidores que están acá a través del comando invoke SQL CND y te va a regresar, te va a devolver el valor de la memoria. Ahora sí se está ejecutando. Aquí se está ejecutando. Entonces fíjense que lo que hizo fue que me devolvió, se conectó a la instancia Express, que es la que yo tengo local. También se conectó a lo que es la base de datos que yo tengo en Azure. Y bueno, aquí repetí en la misma lista los mismos valores para simular, porque no tengo una lista muy extensa de servidores. Pero así como hice esto, yo podría obtener la lista de las tablas, podría obtener la lista de los servidores y bueno, cualquier otra información que sea relevante para mí. O sea, todo depende de lo que yo necesite. Lo que les quiero mostrar es esto que se ve acá. Esto por lo que es la parte digamos, conectarnos a una base de datos, pero también tengo un script que, por ejemplo, va a obtener información acerca de los resource group. Por ejemplo, tengo este script que en lugar de conectarse a una base de datos, lo que hace es que te crea un grupo de resource group. Vamos a suponer que nos queremos conectar acá. Este sería el portal de Azure que yo tengo. Vamos a suponer que yo quiero visualizar estos resource group. Esto lo estoy haciendo desde la parte del portal. Pero si yo quisiera ejecutar esto mismo desde la línea de comandos, tendría que levantar PowerShell y acá ya estoy accediendo, fíjense como les había mostrado, y puedo levantar, por ejemplo, get para traer información para leer, AZ para especificarle que es del módulo de Azure, y subscription para traer la información de la suscripción, por decirte algo. Entonces esto, no sé si todavía tengo activa la variable de sesión. Yo previa a esto ya hice el logueo. Entonces él me está trayendo cuál es la suscripción que yo tengo. Por ejemplo, que es una versión gratuita. Ahora si quisiera traer lo que son los resource group, sería AZ, resource group. Y me va a traer esta información que tengo acá.
Bueno, acá se ve un poco, vamos a ponerlo en un formato que sea más agradable a la vista. Fíjense que acá tengo este resource group que está acá, este que está acá. ¿Y qué me facilita esto? ¿Qué me puedo hacer? Si, por ejemplo, yo necesito crear dos nuevos, un grupo de resource, por ejemplo, 10, 20, en lugar de ir uno por uno y proporcionarles información, lo puedo hacer a través de un archivo de configuración. Imagínense, por ejemplo, un proceso de integración continua o de entrega continua donde se levante un ticket y esta herramienta se conecta al ticket y una vez que esté aprobado, él automáticamente tome la información que necesite y vaya a la plataforma y te cree esa información. Sería algo así como esto que les voy a mostrar acá. Fíjense, en esta opción que está acá, lo que voy a hacer es que voy a crear estos dos resource group. En este momento los valores se los estoy pasando acá por parámetro, pero podría leerlos desde un archivo de configuración, podría leerlos desde cualquier otra ubicación. Entonces, lo que hago es que le defino cuál va a ser la ubicación donde va a estar. En este caso, Azure lo que hace es organizar los recursos según la zona en Estados Unidos y en otras localizaciones que tiene. Y acá, en lugar de, pues fíjense que esto va alineado con lo que les venía hablando. Les decía que lo que teníamos que hacer con esta lista era adaptarla a lo que necesitáramos. O sea, podríamos estar hablando de un servidor inicialmente, de una tabla, de una base de datos. En este caso estoy hablando de un grupo de recursos. Entonces, le estoy pasando que quiero crear estos dos recursos. Entonces, lo que hago es que los selecciono y van a entrar dentro del loop. Entonces, por cada valor que yo tenga acá, él me va a ejecutar estas opciones que están acá. ¿Y qué opciones va a ejecutar? Bueno, lo primero que va a hacer es, fíjense, el prefijo new para decirle que voy a crear un nuevo recurso, AZ para especificarle que va a ser desde este módulo y, bueno, resource group para decirle que es el servicio con el que voy a interactuar. En la sección del nombre le voy a decir que el nombre va a ser el valor que venga desde este loop que estoy creando acá. Y bueno, la localización va a ser la que yo le seleccione acá. Pero yo podría solicitar que dentro del ticket o dentro de la solicitud que me levanten, me especifiquen todos estos valores. Y después lo que hago es que voy, leo esos valores y ejecuto un script como esto, un valor como esto, un proceso como esto. Entonces vamos a ejecutarlo acá para que puedan ver. Esto acá lo que está ejecutando este valor que está acá. Fíjense que aquí está diciendo está escribiendo el valor en este resource group. Acá me está confirmando que ya está. Fíjense que me está generando un log. Imagínense que sea una herramienta que lo haga de forma automática y después te envíe por correo esta información que está acá. Según esto, ya lo ejecutó, se ejecutaron de forma exitosa. Vamos a verificar acá en el portal. Si verificamos acá dentro del portal, a veces toma un poquitito de tiempo para mostrarlos acá. Vamos a ver. Y lo que hizo fue que me creó, o debería haberme creado, acá está, este resource group que está acá. Ya el otro debe estar en proceso de generarse. Fíjense que sin tener que venir acá a la ventana y especificarle valor por valor. O sea, esto da muchísimo, agrega muchísimo valor a lo que son los procesos y bueno, te libera de una serie de tareas que necesita que no estés acá seleccionando cada uno de los valores, proporcionándole esa opción para crearlo. Lo mismo se puede utilizar o esta misma metodología se puede utilizar para generar una máquina virtual, por ejemplo. Hay muchos equipos de desarrollo que tienen que esperar a que el equipo de infraestructura tenga tiempo para poder generar una máquina virtual con unas características que son fijas para todos. Entonces, imaginemos que de repente podemos integrarlo con una herramienta de Servidesk, por ejemplo, para poder que yo levante la solicitud y le diga, bueno, quiero una máquina virtual con 8 GB de RAM, con tal sistema operativo. Y todos esos valores se los especifiques dentro del ticket y después un proceso de integración, lea esos valores que están allá y te ejecute un script como este que les estoy mostrando acá. Y automáticamente le genere y le haga el building del servicio y le notifique al usuario, le notifique a todos los interesados. O sea, sería algo ideal porque no necesitas de que una persona esté allí conectado para poder ejecutar la operación. O sea, te vas a liberar primero de los recursos de tenerlos haciendo este trabajo y bueno, vas a entregar resultados más rápido porque a veces, por ejemplo, cuando se trabaja en equipos que están en diferentes zonas horarias, por ejemplo, yo cierro acá a las 7 de la noche y en ese momento está empezando alguien en India, por decirte algo, y puede ser que durante ese shift o durante ese horario, esa persona necesite, no sé, que se creen unas tablas o que se cree un servidor y tendría que esperar hasta que regrese, hasta que pase mi horario y esperar hasta el día siguiente para hacerlo. Caso contrario, que si hay una máquina que es el que está constantemente escuchando y está ejecutando estas operaciones, él simplemente podría levantar la solicitud y automáticamente por debajo se levantaría un proceso como este que le haría el building del servidor y le generaría el proceso. O sea, imagínense que vas a tener un servicio, va a tener un soporte que va a estar 24/7, digamos de alguna manera, porque va a ser un algoritmo, va a ser un script el que se va a encargar de buildear todos esos servicios. Y bueno, para cerrar, para no quitarle más tiempo, porque tuvimos, con el problema este que tuvimos de conexión y que me extendí un poco, estamos dando el tiempo, es
la opción que está para trabajar desde la línea de comando, sin tener que hacer una instalación. Fíjense que estamos en el portal de Azure y venimos acá a esta opción, ejecutamos esta ventana y dentro del mismo navegador o dentro del mismo navegador que estoy utilizando, él me va a levantar una sesión o me va a levantar una terminal donde yo voy a poder ejecutar operaciones como las que le mostré actualmente. Fíjense, vamos a esperar a que cargue un poco. Acá lo que está haciendo es, bueno, buildeándome las versiones, levantando la cuenta de storage donde yo tengo la configuración y, bueno, haciendo sus configuraciones acá. Fíjense que acá ya me hizo la conexión. Acá yo podría ejecutar, por ejemplo, un get para tener cuál es la suscripción donde estoy trabajando, por decirte algo. Para tener la suscripción, me va a traer la suscripción en la que estoy trabajando. Igualmente podría ver lo que son los resource group. Y me va a mostrar cuáles son los resource group que estoy trabajando. Le digo para verlo un poco mejor. Si quisiera ver información, por ejemplo, de las máquinas virtuales, en este caso yo tengo una máquina virtual que creé para efectos de esto, sería VM. Le doy acá, fíjate que él me va a traer cuál es la máquina virtual una máquina virtual que yo tengo, se llama Ubuntu Demo. Me va a decir acá cuál es el estatus que tiene esa máquina y, bueno, podría ejecutar operaciones como apagarla, como levantarla. Imagínense que, no sé, tienen un grupo de máquinas que se utilizan para lo que es el caso de desarrollo y quieren que se apaguen los fines de semana, por decirle algún ejemplo. Entonces, yo podría programar un script o podría programar una rutina que se ejecute de forma automática todos los fines de semana a una hora específica que apaguen las máquinas, por decirte algo. O, bueno, podría yo también decirle que las encienda en un momento que es menos traumático, digamos. O cualquier operación que ustedes se pueden imaginar. Y, bueno, con esto creo que ya era lo que tenía para contarles. Cerrando acá con mi presentación, tengo digamos, unos últimos tips. Pues los demos. Una de las preguntas que se hace mucho, que nos hacemos mucho cuando empezamos, es, ¿y ahora qué hago? Por toda esta información o toda esta sobrecarga, ¿cómo hago ahora para sacarle provecho? ¿Por dónde puedo empezar? Bueno, yo diría que hay múltiples alternativas para comenzar. O sea, si quiero desarrollar y no tengo para comprar una licencia, ni tengo una empresa que me sirva de sponsor, digamos, para poder tener la licencia, bueno, tengo Visual Studio Code, que es totalmente gratis y desde cualquier plataforma me va a servir. Si quiero programar o quiero empezar a hacer pruebas con interacción de plataforma Microsoft, tengo lo que es PowerShell Core. O desde acá podría generar recursos. Tengo el Azure Data Studio, que es la versión, si trabajo con base de datos y quiero probar la conectividad, quiero descargarme extensiones y quiero hacer ese tipo de pruebas, tengo Azure Data Studio. Si me gustan las bases de datos y quisiera involucrarme un poco en lo que es la administración, tengo, bueno, tutoriales muy buenos, videos muy buenos que están en la página de Microsoft o están en cualquier otra página. Hay un montón de recursos desde donde podemos aprender cómo hacer una instalación de SQL Server en Linux, cómo trabajar con contenedores o bien entender qué es un contenedor. Si me quiero involucrar en lo que es la nube de Microsoft como tal, tenemos la posibilidad de crear una cuenta de una capa gratuita que te da $200, creo que es por mes, para poder probar con todos los recursos que tiene Microsoft. Creo que hay algunos que no te los permite crear, pero ya son recursos de alto nivel. Pero las cuestiones básicas, por ejemplo, todo lo que vimos acá dentro de esta presentación está incluido dentro de esa cuenta. Entonces pueden probar. Incluso, quizás suene tonto, pero el hecho de tener $200 para un mes te da, como quien dice, esa habilidad para poder jugar con los costos, ¿no? O sea, si quieres extender al máximo esos $200 y poder probar lo máximo posible, te enseña a buscar cuáles son los componentes y los recursos que te cuestan menos y que va a hacer que ese presupuesto te rinda un poco más, ¿no? Cosa que no es poca, porque cuando estás en un equipo y cuando estás manejando recursos, es importante también mantener los costos bajos, pues, porque de nada te sirve elegir todos los componentes más caros si no es lo ideal o no, en realidad no los necesitas. Entonces está bueno que te ayude, bueno, que si vas a crear una máquina virtual, dependiendo del uso que le vas a dar, puedes seleccionar un disco magnético en lugar de un disco de estado sólido. O si vas a tener una máquina que solo se conecta local, no tienes que configurarle una IP pública, por decirte alguna cosa como esa. Y, bueno, finalmente están los recursos online, tanto de Microsoft como de cualquier otro proveedor, que también te dan un montón de información que es de gran utilidad para manejar estos recursos. O sea, yo solamente he ido a un curso formal de todas estas herramientas y el resto, bueno, ha sido con la experiencia y cosas que he ido leyendo, practicando y
y probando desde mi máquina. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Les dejo acá mis contactos, les dejo mi usuario en LinkedIn por si me quieran agregar para hacer networking. Y bueno, estamos abiertos a la parte de las preguntas. Gracias a todos.